ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, de alto vuelo, estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve, tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí arranca una nueva transmisión de alto vuelo. De alto vuelo. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva previa de Alto Vuelo. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube de Alto Vuelo. Buscás y encontrás esta transmisión que siempre vamos a tener acompañando al manto sagrado, acompañando a Guaraní Antonio Franco, que va a ir en búsqueda de sumar 3 puntos que le servirán a futuro, que en la zona ya no le sirve para mucho porque ya ha clasificado y lo ha hecho en la primera colocación de esta zona 4 del torneo regional federal amateur. Nosotros aquí estamos en la cabina central del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Para disculpar la demora, estábamos al aire en el NT4, estábamos haciendo de alto vuelo su tira diaria, después cuestiones técnicas para ponernos a tiro, para que salga todo bien, o intentarlo por lo menos. Nos volvemos a encontrar en esta transmisión aquí en YouTube, en esta posibilidad que tenemos de llevarte a vos, hincha franjeado, que está fuera de la ciudad, porque esto es para los que están lejos y no pueden acercarse a Guaraní. El que está cerca tiene que venir al estadio y darle color al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Hoy, una jornada especial, la última fecha de esta fase de grupos nos va a encontrar con voces que quizás no estás acostumbrado a escuchar en las transmisiones, pero que bienvenido sea el cambio, bienvenido sea la colaboración, bienvenido sea el amigo que dijo estoy si hace falta, estoy para dar una mano. Se llama Renzo Silvero y hoy va a llevar adelante los relatos de esta sexta fecha del torneo regional federal amateur. Guaraní recibe a Bicop y relata Renzo Silvero. ¿Cómo te va, Renzo? Bienvenido. Hola, Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos y por supuesto para toda la gente que se va enganchando lentamente al streaming de Alto Vuelo para vivir, para disfrutar un partido de fútbol que va a cerrar, como lo decías, la fase de grupos de esta última categoría del fútbol argentino, cuando vemos lentamente como el equipo franjeado, el equipo dirigido por Carlos Marzuk, va hacia la zona de vestuarios para ultimar detalles, por supuesto, meterse y ponerse la indumentaria oficial para saltar en minutos nada más a disputar este partido ante un Deportivo Bicop. Ya eliminado, ya sin chances, ha llegado a esta última fecha. Es más, la fecha anterior ya había quedado sin chances de acceder a la próxima fase, que insólitamente vino a disputar este duelo con 12 jugadores. Con 12 jugadores, es el dato que me tiraba Renzo cuando estábamos al aire aquí en De Alto Vuelo y su tira diaria. 12 muchachos viajaron desde El Dorado hasta la capital de la provincia de Misiones para este partido. Sí, usted está escuchando bien. Bicop vino con esa cantidad, tendrá un solo cambio en el banco. Es un torneo regional, es un torneo federal y es un torneo por sobre todas las cosas amateur. Momento de la primera pausa en esta previa de Alto Vuelo y a la vuelta me parece ya nos encontramos con el fútbol aquí en el streaming. Cortes exclusivos, servicio especial. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llámanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo.
Tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes. La esquina de las noches inolvidables. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados Misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas. Lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764 668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Regresamos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira porque ya está la terna arbitral en el campo de juego y en minutos nada más. Los 11 equipos, los 11 jugadores de los dos equipos estarán saltando al campo de juego para disputar los primeros 45 minutos de esta última fecha del torneo regional federal amateur de fútbol, en donde Guaraní Antonio Franco ya está clasificado y vamos a empezar a repasar lentamente también cómo será la alineación del conjunto franjeado, el conjunto local, en esta noche calurosa sobre la ciudad de Posadas. Calurosa y sobre todo acá dentro de la cabina, ¿no? Central, qué calor, que el sol da toda la tarde a la espalda nuestra y se siente, créeme que se siente. ¿Te parece ir con el equipo de Guaraní que sale al campo de juego, Renzo? Dale, vamos con el número 1 entonces. Sale el manto sagrado, sale con Cristian Barinaga y su cinta de capitán, la cantidad de chicos que los acompañan, sale el 9 que es la sorpresa, sale el 8 porque no está el Gato Mota porque fue expulsado. ¿Qué hiciste, Gato? Sale el número 6, sale el 4, el 2, el 3, el 5, el 7 y salen todos. La foto de Guaraní es con todos juntos. También sale Deportivo Bicop al campo de juego. Son apenas 12 jugadores. Qué fácil va a ser cuando tenga que repasar el cambio de Bicop. Es solo uno el que me va a hacer trabajar en esta noche aquí en el Clemente. Eduardo Flores me preguntaba por el 1 Renzo Silvero. Será el arquero de Guaraní Antonio Franco esta noche. Afuera Guille Vázquez. Adentro Eduardo Flores que se ganó. Por lo menos tendrá su oportunidad y está muy bueno que así sea. Con la número 4 por derecha en la defensa Alejandro Tarrito Pérez. Con la 2 Matías Barrientos. La 6 le corresponde hoy a Daniel Abelo. Con la número 3 Manu Roa. Afuera el Chulo Millán, lo vi corriendo. El Chulo en la previa del partido afuera estaba entrenando, estaba haciendo otras cosas, otros trabajos. Evidentemente no estaba para esta noche, o por lo menos hay que pagar otras cosas. El torneo regional te da la posibilidad de eso. Hasta ahí la línea defensiva. En el mediocampo Brian Domínguez ocupará el sector derecho. El 5 le corresponde y también la cinta capitán es de Barinaga. A Darío Cardoso la número 5. Ángel Piz se queda con el número 8 y con la 11 Emma Báez por el sector izquierdo. Con la 10 el capitán, goleador y referente que tiene Guaraní se llama Cristian Barinaga. Ya está saludando a los rivales en el círculo central del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Y con la 9 Alan Almirón, que tiene la chance de quedarse con el puesto de Juan Manuel Lazaneo. Ahí ya está entonces Guaraní Antonio Franco, ya está Deportivo Bicop también en el campo de juego. El saludo oficial, el saludo FIFA, también a los árbitros del partido. Hablamos del árbitro principal, Leonardo Junque, quien estará impartiendo justicia de la Liga Obereña. Toda la terna también con Benítez y Pereira.
Ahí lo tenemos en placa, la foto oficial, la foto que nunca sale, la que nunca se ve casi, la foto de los capitanes. Ya está Guaraní, ya está Deportivo Bicop. Vos lo vas a vivir por de alto vuelo. ¿Por dónde? Si no, como tiene que ser. En esta jornada de viernes, el público que lentamente también va llegando. Sí. Y va de a poco, sigue ocupando los lugares en las gradas, en cada uno de los escalones de esta tribuna. Lindo Marco, la verdad es que me ha sorprendido y para bien. Pensé que iba a venir inclusive menos gente en esta noche, pero bueno, se han acercado hasta el Clemente para acompañar a este Guaraní en el cierre de la etapa regular. No sé si es mi auricular o es el sonido afuera el que no me deja escuchar qué está pasando con la transmisión, pero va todo bien, me hace señas el amigo Mati. También tenemos el 11 antes de que arranque de Deportivo Bicop, que tendrá como arquero a Matías Morales, con la 4 Maxi Torres, con la 2 Fischer, con la 6 Gauto, con la 13 Rudo, con la 7 Duarte, la 5 para Tomás Ríos, la 8 para Facundo Núñez y la 11 para Juan Martín González, con la 10 Juan Carlos Rodríguez y con la 9 Manuel o Nahuel Portillo, los 11 de Bicop. Ya está todo listo para comenzar a jugar, para comenzar a vivir entonces los primeros 45 minutos. Pito en la boca del árbitro Junque y a jugar se ha dicho. Arranca el primer tiempo. Intentaba con el pelotazo largo que salía desde el centro del campo de juego para Cristian Barinaga por el sector derecho y hay córner. El primero que ya lo juegan rápido. Ahí va a buscar la pelota Piz. Se posiciona, saca el centro pasado al segundo palo, va Alan Almirón a la captura de esa pelota, llega con lo justo, engancha con su pierna zurda, saca el centro, no podía Velo, tampoco podía despejar de cabeza, ahí la tenía justamente Núñez, el número 8, maniobra González, va intentando salir, pierde la pelota, infracción, dice el árbitro, hay salida para Deportivo Bicop. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Por ahora miramos solo al sector derecho, Renzo, porque todavía no ha atacado Deportivo Bicop, ni siquiera ha pasado la mitad de la cancha. Veremos cuándo lo logra. Por lo pronto, en los primeros instantes de partido, todo de la franja. Exacto, salía con el pelotazo largo, barrientos, hay posición prohibida de Cristian Barinaga, que ganaba arriba, intentaba bajarle la pelota con la cabeza para Domínguez, pero hay posición prohibida. Mirá, tengo que reacomodar ahora la planilla porque lo tengo al 7 jugando de 3, Sí, Emiliano. sí, está acá atrás, el número 7. Duarte. Hablamos de Duarte, mirá, lo tengo que cambiar del lado de la planilla, lo anoté de 7, pero bueno, de posición de 7. El pelotazo largo de Fischer sacaba a Velo de cabeza, ya la tiene Tarrito Pérez, juega con Domínguez, ahí va Guaraní por el sector derecho, cortaba con la dulzura Ríos, hay lateral para la franja. Ya lo hace Pérez, Barinaga, la tiene Tarrito, piensa, mira, observa y lo pone a correr a Cristian Barinaga por el sector derecho. ¿Va a sacar el centro de primera o va a enganchar? Engancha y ahora sí, de zurda viene el centro, el corazón del área. ¡Ay, ahí estaba! No podía Emanuel Báez de cabeza. Erró el arco, pensé que se la sacaba el arquero. La tuvo el 11 en la cabeza, cabeció desviado. Qué lindo enganche de Barinaga, qué lindo centro del 10, como tiró en Piraí. También tiró buenos centros, ahora en movimiento, ahora en jugada. Otro día de tiro libre, no pudo Emma Báez, dijo Renzo. Le erró al arco, fue así. Qué difícil errar eso. Lo erró Emma. La tenía Ríos, no podía conectarse con Cerrudo, pero ya la tiene Piz. Lo va a poner a correr a Barinaga, me parece que estaba en posición prohibida. Ya la recupera el conjunto visitante, no podía Fischer. La presión de Piz. El pelotazo que la ponía hacia adelante y ya la tiene a Velo. Lo pone a correr ahora por el sector izquierdo a Manuel Báez, pero no va a llegar porque cubre bien Torres, que es el primero que llega a esa pelota y despeja. Ya la tiene el 9, no podía Portillo. Hay un hombre en el piso. Facundo Núñez, el 8. El 8 quedó sentido después de la última acción. No te podés lastimar, Facu, No, a la cancha. No, porque no. que más el único cambio. Claro, imagínate si hay Y después de cambio, que nos disfrazamos, dice la gente del Dorado, ¿no? No podés pedir el cambio, está prohibido. Bueno, y ahí lo mira atentamente Walter Ziegler, su técnico, su DT, ¿sí? Como comiéndose las uñas, me imagino yo. No sé, tratando de, en este caso, visitar a Guaraní Antonio Franco. ¿Qué sería un buen resultado para la gente del Dorado salir de acá cerca de las 11 de la noche? Y un buen resultado para Bicop, seguramente se festeja. El empate se festeja con bombos y platillos. Es muy difícil que pase, Guaraní es sumamente candidato en esta fecha. Pero bueno, Bicop tampoco es que se va a regalar, ¿no? Son 12 muchachos
que dijeron, bueno, vamos a jugar el viernes. Guaraní quiere jugar el viernes, vamos a jugar el viernes. Ya no jugaban por nada, pero bueno, hacerse fuerte o intentar sacar algo, molestar un poquito, debe ser el objetivo de Deportivo Bicop. Qué partido innecesario, ¿no? En serio. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, mirá, Emiliano, si vamos observando detenidamente, es una clara línea de 5 que tiene el conjunto visitante. El pelotazo largo de Piz para que corra Domínguez, que me parece que no va a llegar o llega con lo justo. Llegó con lo justo, justamente Domínguez, la pelota está viva, se queda con ese balón. Matías Torales, el número 1, el arquero de Bicop, que estaba saliendo por el sector derecho para Torres. Ahí va Maxi, controlando el balón, piensa, mira, busca opción de pase y lo encuentra Núñez. Ahí está el número 8, otra vez con Torres. Ahí va, buscando, intentaba por abajo. Finalmente era Duarte, no podía. Y de esa manera hay lateral para el conjunto franjeado por el sector izquierdo. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Aguantame porque la tiene Baez, saca el centro pasado al segundo palo, tan pasado que se fue a la tribuna. El intento del volante por izquierda que tiene esta noche Carlos Marzuk en el campo de juego. Justamente llegaba hasta el fondo, pero no podía darle el efecto necesario, porque adentro estaba Alan Almirón y también Cristian Barinaga. Bueno, hay una... Mirá lo que voy a mirar para hacer un poco más entretenido este partido. Un trapo nuevo. La que nunca te abandona, la que siempre te acompaña. Al lado del arco que está defendiendo Torales por ahora. Una bandera nueva. Acabo o ya estaba. No, yo no recuerdo haberla visto. Yo siempre estoy mirando ahí. Aparte está muy blanca. Está ¿viste? muy blanquita, sí, nueva. No veo la firma. Después me van a ponchar los muchachos a ver de quién se trata, pero una bandera que aparece en el Clemente. Gente que se va sumando seguramente a la César Napoleón Airó para alentar a la franja mientras van 5. Ahí está, mirá. La que nunca te abandona y siempre te acompaña. Y también Bení, mirá, la gente que llega desde Itamén Bení. ¿Vos sos por allá o Itamén Guazú? Yo soy de Itamén Guazú. Ah, bien. Estamos cerca igual. Estamos cerca ahí, los Itamén B. Así que bueno, gente que se va acercando en esta noche calurosa del Clemente. Por fin estamos en pleno de temperaturas altas. Noviembre fue rarísimo, ¿no? Con temperatura de 8 grados me fui a trabajar. Sí, el clima está como loco. Pero bueno, a vos te viene bien porque vas a ir a Qatar y prácticamente son 35 grados. Ni sombra hay. Hoy hablaba con Dieguito Bay y me dice acá no hay árboles, no hay sombras. Así que se la van a tener que arreglar, no sé cómo, Bueno, mucha agua. Dice que el agua está subsidiada en Qatar, así que te la regalan por todos lados. El lateral que ya la hizo justamente Roa, buscándolo a Alan Almirón, que se tira 1 metro más atrás, se engancha y juega nuevamente con el zurdo. Ahí va el lateral por la izquierda, buscaba el pelotazo largo, va a llegar Domínguez con lo junto. No, primero estaba Torales, levantando ese balón el arquero. La pelota que le cae a Barinaga, va a ganar, se mete en el área, va a definir. Afuera. La pelota que pega en el lado de la red que no vale. Justamente es por eso que Guaraní se acaba de perder una nueva chance para abrir el marcador. Cerca estuvo Guaraní, la velocidad de Barinaga. Mirá cómo gana en velocidad. Pum, pum, se saca 2 jugadores de encima y tiene tiempo para rematar. Lo hizo ancho, se le fue afuera como a Aima Báez hace un ratito nada más. Cerca Guaraní por su 10, que gana en velocidad, que gana en explosión. Está cerca Guaraní. Gana esa pelota Nunca Torres. es buen momento para... Y lo pone a correr justamente por el sector derecho, si no me equivoco, es Duarte que engancha, mira, piensa ante la marca de Barrientos, continúa con el balón, el hombre de Bicop se cae y sale ahora sí con el pelotazo largo. Roa buscándolo a Alan Almirón, que no puede ante la marca de Gauto, el número 6 que se cruza de lado a lado y se queda con ese balón. Hay lateral para el conjunto visitante. Se le fue a Alan. El verdadero asador sabe. Abasto y Carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Ahí la tiene Piz. Busca con Alan Almirón. Puntea ese balón. Recibe la falta. Sí, hay infracción justamente de Fischer. El primer amonestado de la noche se viene. A ver. Si hay una tarjeta amarilla volando, parece el número 2, sí señor. Tarjeta amarilla entonces para Mateo Fischer. Van apenas 8 minutos de partido y ya hay un amonestado para el conjunto visitante, para Deportivo Bicop, que está, bueno, complicado en este inicio. Cada vez que la pelota pasa a la mitad de la cancha hay situación de riesgo comprometedora para Torales, hay situación de riesgo para Deportivo Bicop. Y déjame decirte, Renzo, que acá ya hay olor, ya me parece está Guaraní en pos de quedarse con la primera conquista. Quiero escucharte en cualquier momento el primer gol franqueado. Ay, tu fillo, dice Emiliano Andreoli. La acomodó Cristian Barinaga. También se atreve
a posicionarse cerca del balón Roa. Pero es el número 10, el remata al arco. Y en 2 tiempos, Torales. Turbulenta la tajada del número 1 de Bikov, que tuvo que recurrir a una segunda intervención para quedarse con ese balón que venía un tanto envenenado. Qué raro ese de 2 tiempos de Torales, ¿no? La pelota se le iba para arriba, miraba, tiraba la manito para arriba, ¿cómo la agarro? Se terminó apoyando en el travesaño para quedarse con el esférico después del remate poderoso de Barinaga. Lejos estaba, probó igual. Aguantame porque pica habilitado el número 10. Posición prohibida, dice el asistente número 1 Benítez. Me parece que Cristian estaba habilitado. A Tarrito lo tenía un pasito adelante. Sí, no se decidieron, o en realidad decidió Cristian, voy yo, le dijo Cristian Barinaga a Tarrito. Estaba en posición prohibida según el asistente. Vamos a ver si fue así, ¿no? En cualquier momento para encontrarnos con la claridad de las imágenes de Alto Vuelo en YouTube. Bueno, peligroso el achique, ¿no? Que tira justamente el conjunto visitante. Ante una situación, uno imagina que es indudablemente muy importante para Guaraní. Ya la tiene Flores, se queda con esa pelota y va a salir rápidamente buscándolo a Barinaga por el sector derecho, o por qué no a Domínguez. En él rebotaba el balón, no podía, no entendía y no le quedó justamente el balón a Barinaga. Cerrudo juega con el número 11, con González, intentaba ponerlo a correr a Rodríguez, no entendió el número 10, ahí saque de arco para Guaraní. 10 minutos se pasaron de la primera parte, una franja que todavía está dominando el partido, que tiene, por supuesto, algún sofocón cuando tiene que mirar para atrás y volver corriendo. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Gastón, ¿por qué está atajando Eduardo Flores? Te voy a responder yo. Claro. La idea es probar y después decidir a ver quién está mejor. Es tan parejo el nivel entre Vázquez y Eduardo Flores que no está bien claro quién es el arquero titular. ¿Qué pasó en las primeras fechas? Edu se cortó el pie y por eso no fue parte siquiera de las concentraciones de Guaraní. Si es que concentró, por lo menos de las convocatorias a los partidos. Entonces, el puesto le fue correspondido a Guillermo Vázquez. No estaba asegurada la permanencia y hoy tiene una chance inmejorable Edu para por lo menos poner en aprietes en la decisión al técnico Carlos Marzuk. Selva, bien, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Como lo decía Emiliano, un duelo muy parejo. ¿Sí? Es uno de los puestos que más competitividad parece que tiene. Si bien Guaraní tiene muchísimos futbolistas, no solamente adentro del campo de juego, sino también en el recambio, importantísimo, pero el arco, indudablemente, no se sabe todavía quién es el número 1. Cortaba por ese sector el volante central, era Ríos. Hay lateral para Guaraní, Antonio Franco en la ofensiva y lo va a hacer Tarrito Pérez. Guaraní que busca romper ya el 0 aquí en Villa Sarita. La tenía Pérez, Domínguez rebotaba en él la pelota, apremiado por la marca justamente de Ríos. Hay lateral en la salida para el conjunto visitante. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 44 20 990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Ahí la tenía Domínguez. Pizque juega con Alan Almirón. Y ahí va remontando el número 9. El campo de juego cruzándose ya por el sector izquierdo. La pelota que la sirve a Cristian Barinaga, que va a enganchar para su derecha. No, lo pone a correr a Roa, que pasaba tocando pito. Prácticamente no podía. El número 3 se le terminó la cancha. Hay salida para la visita. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley. Barrufaldi, Casi Uruguay. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Ahí va a salir Torales desde el fondo de su arco. Con el envío largo, pasando la mitad de la cancha. Ganaba arriba Barrientos. Intentaba Cardoso, no podía. Ahora sí, la despejaba por ese sector Gauto. En 2 oportunidades, la pelota que le va a caer justamente a Portillo, el número 9. No podía controlar esa pelota. Hay lateral para la franja, ya lo hace rápido Roa, buscándolo a Barinaga por el sector izquierdo. El pase de primera, intentaba adentro porque estaba en soledad prácticamente Alan Almirón. La pelota que rebota en el defensor de Bikov. Y hay un nuevo córner para la franja. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. El córner cerrado de Barinaga, lo sacaba Torables, no podía Piz.
Y ahora sí va saliendo el conjunto visitante con su número 9. No podía Portillo. La pelota que no llegaba a destino. No llegaba Rodríguez. Ya la tiene Pérez. Por el sector derecho. Profundiza un poquito más. Compis va a sacar el centro pasado al segundo palo. Almirón. No podía. La pelota que se le fue apenas larga. El número 9. Estuvo cerca nuevamente el conjunto franjeado. Cómo melodea Guaraní el área rival, por un lado, por el otro, ahora de Pis para Almirón, segundo palo, tiró la pierna al gato, no llegó hasta cerca Guaraní, por ahora aproximaciones, el arco sigue en 0 el arco de Torales. 14 minutos de este primer tiempo aquí en Villa Sarita. Guaraní, Antonio Franco 0, Deportivo Bicop 0. Los primeros instantes, por lo menos el primer cuarto de hora, lo tiene como protagonista siempre a Guaraní Antonio Franco, ya llegando con mucho peligro al arco rival, buscando quebrar ya ese resultado, ese 0-0 para poder sí después jugar, ¿por qué no?, con más tranquilidad. Y ya en el segundo tiempo uno imagina por qué no va a hacer algunos cambios. Pero la pelota la tiene Rodríguez, buscaba, no podía Juan Carlos, la pifia del número 10, salida para Guaraní sin problemas. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Ahí va saliendo Cardoso, ya la tiene Pis, haciéndose eje del mediocampo de Guaraní. Barrientos profundiza, la pelota que le va a caer justamente a Duarte. No podía, el número 7, había infracción antes, dice el juez. Y tranquilidad ahora para la visita. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Ahí va saliendo Fischer con el bochazo largo a las manos, sin ningún inconveniente para Eduardo Flores. Ahora sí, el zurdazo largo por el sector derecho, el lugar de privilegio que tiene Guaraní para avanzar en estos primeros minutos del primer tiempo. Intentaba Pérez, no podía ante la marca de González y ahora sí, ya la tiene Barrientos. Hacia atrás con Eduardo Flores. Ahí la tiene el arquero, el zurdo. Juega con Abelo. Va saliendo Guaraní sin ningún inconveniente, con la tranquilidad para empezar a edificar el próximo ataque. Ya lo tiene Barrientos por el sector derecho. Tan tranquilo no fue esa salida, ese pase ahí comprometiendo a Edu, que juega bien, por suerte con los pies. Aguantame porque la tiene Báez, no pudo controlar de zurda el número 11, ahora sí, la tiene nuevamente, juega con Barinaga, que pasaba por atrás. Hay córner, nuevo córner para Guaraní, Antonio Franco, que merodea, quiere romper el 0 y ya lo jugó rápido. Vendrá el centro de Barinaga, la sacaba Fischer en el primer palo de cabeza, ya la tiene Pis, juega con Barrientos, ahí va el número 2 que intentaba o quería llegar al área y no se lo dejaron. Va Domínguez por el sector derecho, saca el centro, Báez, arriba el intento de la franja, otra vez estuvo cerca el conjunto de Carlos Marsud, ahora con Báez de cabeza. Otra vez cerca, otra vez con Báez de cabeza y otra vez desviado, lamentablemente para el número 11 de Guaraní, un error abajo del arco, esta fue más complicada, más complejo porque tenía que acomodar todo el cuerpo, giró el cuello, pero no le alcanzó para darle la dirección correcta a esa pelota. Otra vez cerca Guaraní, van 16 minutos, no hay por qué ponerse nervioso ni apurarse, este partido está para completar el calendario, hay que buscar las formas, ultimar detalles, ir puliendo las cuestiones futbolísticas que Guaraní seguramente tendrá y estará trabajando durante la semana. Mientras tanto, algo pasó en la mitad de la cancha, Renzo. Exacto, porque Martín González, el número 11, que justamente ponía ese pase en profundidad para Portillo. Yo te digo que seguí la pelota porque Portillo picaba habilitado. No vi quién finalmente lo derribó al número 11, pero finalmente hay infracción y hay pelota detenida para la visita. Vamos a ver, porque ahí está el árbitro justamente, Junque, viendo lentamente cómo se va recomponiendo el número 11, que le protesta evidentemente, sí, porque sintió el impacto, ¿no? Sí, algún topetazo se habrá morfado en la mitad de la cancha. Pareció lo de Mota el último lunes. Cuando estábamos en Puerto Piraí. No sabemos, Mota dijo que empujó nomás, Gastón estuvo averiguando. Un empujoncito fue, Gastón le dijo. Pero el árbitro no dudó y en ese entonces le sacó la roja directa al gato, que tiene 2 fechas de suspensión. Esta y la primera de los playoffs. Aguantame porque hubo una tarjeta amarilla para, me parece que Abelo. Ya lo vamos a estar corroborando. Mientras tanto, pelota detenida para la visita. Veremos quién la ensaya. No debo ver desde acá, pero seguramente caerá esa pelota en el área de Eduardo Flores. El centro pasado finalmente fue de Núñez. Saque de arco para la franja. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda.
Iba saliendo Darío Cardoso, buscaba con Alan Almirón. De primera intentaba y buscaba el gato. No había conexión con Domínguez. Lateral para Deportivo Bicop. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Vamos a Mati, cuando quieras, con este primer tiempo que da tiempo para tener, esos pequeños lapsus aquí en la primera parte de Guaraní, por ahora 0-0. Aguantame porque se viene Barinaga, pisa al área, el número 10, llega al fondo, saca el centro bajo, la pelota que le cae a Baez, afuera. Afuera el remate de Baez, pero hubo una intervención de Fischer. Providencial cruce del número 2 para evitar la caída, la primera en este caso de su arco, de su valla de Deportivo Bicop. Hay córner nuevamente para Guaraní, lo va a hacer Barinaga, ya se acerca Roa también. Sacudón otra vez en el área de Deportivo Bicop, estuvo cerca el conjunto franjeado que acecha en la apertura del marcador. Llegará al centro de Barinaga, al corazón del área, y Babelo desviado totalmente ese cabezazo. Saque de meta para Deportivo Bicop. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Qué gol se comió Baez, otra vez. Es la tercera ya que tiene en 19 minutos. Aguantamos porque se venía Portillo, cruzaba muy bien Barrientos, la duerme de pecho ante el apremio del número 9, saca de zurda hacia cualquier parte. No podía Baez, pero sí estaba atento Duarte para el conjunto visitante. Nuevamente Barrientos para Alan Almirón, que se la deja de primera para Piz. Este abre hacia el sector derecho con Tarrito Pérez. Ahí va Tarrito Pérez remontando el campo de juego por el sector derecho. La pelota quedaba en Cerrudo. Hay saque lateral para la franja. Nuevamente Pérez. JB. Primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 44 20 990. Y habrá pelota detenida entonces para el conjunto franjeado. Lo va a hacer Pérez. No, finalmente lateral. Dice Junque, el árbitro principal de este partido. Y ahí va el número 4. Buscando ¿a quién? ¿A Domínguez o larga para Almirón? Finalmente esa pelota va para el gato, que no puede controlar la pelota de espalda, pero ahora sí, se la deja Barinaga. Ahí va el número 10. Juega hacia atrás con Darío Cardoso. Este con Piz. Nuevamente Cardoso. Juega con Piz, otra vez por el sector derecho, se juntan los que saben. Ahí va Barinaga, nuevamente con Piz. Piensa, mira, observa y lo pone a correr ahora. Totalmente habilitado a Domínguez, que va a llegar con lo justo. Y cruzaba. Cruce nuevamente ahora del número 6, si no me equivoco, es Gauto, que queda sentido más allá del campo de juego. Pero buena elaboración de Guaraní, tratando de buscar los espacios para buscar e intentar vulnerar a Deportivo Bicop. Sí, bien esa búsqueda, esa corrida en profundidad para Brian Domínguez. Hubo ahí un choque con el número 6, con Gauto. Hubo un cruce fuerte, se quejaba además el número 6, como que quería ganar algo. Evidentemente el árbitro Junque no compra cualquier cosa, siga, hay saque, cobró falta en realidad, pero sin tarjeta para el número 7 franqueado. Pero desde ahí, desde la elaboración, me parece que es el camino, ¿no? Para buscar justamente poder en algún momento romper el cero. Cobra una falta en ataque ahora el árbitro del partido, no quiere ningún tipo de inconveniente Junque, dice acá muchachos, uno está clasificado, otro está eliminado, no me rompan la pelota. Clarito, ahí está Barrientos entonces, que jugará y se tomará su tiempo, buscando la mejor opción. Ahí va el número 2, hacia atrás, con Eduardo Flores. Ahí está el arquero franjeado. Va saliendo por el sector izquierdo ahora con Abelo. Va al segundo marcador central. Piensa, mira, observa y lo encuentra Baez, que se tira unos metros más atrás para enganchar, para hacerse justamente de la conexión del fútbol que necesita Guaraní. Nuevamente con Roa. Ahí va Abelo saliendo, la va a cruzar y la va a cambiar de frente, buscándolo a Barinaga, que gana arriba de cabeza. Intentaba buscarlo a Alan Almirón, pero cortaba con lo justo Gauto. Despeja a cualquier parte y hay lateral para la franja en ofensiva. Ya lo va a hacer rápido Tarrito Pérez, buscándolo a Barinaga. Ahí va el número 10, no puede controlar el balón. La pelota que le quedaba a González. Y ahora ya le tiene Piz. Rebota ese balón en el número 11 y hay lateral para la franja. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley, Barrufaldi, casi Uruguay. Ya la tenía Domínguez hacia atrás con Piz, saca el centro pasado del segundo palo, la baja, va y la tiene Barinaga de zurda. Arriba el intento del número 10. Otra vez la tuvo Guaraní, pero ahora
fue la de Cristian Barinaga. Incómoda la posición del 10 para intentar definir esta jugada. Estaba totalmente de espaldas, se quiso dar vuelta, quiso hacer uso de una elasticidad que habrá tenido en alguna parte de su vida, ya no ahora, ¿no? Con esa media vuelta que quiso improvisar Barinaga, no le salió. La cosa aquí sigue 0-0. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Buscaba y no podía Barrientos. Y hay lateral para la visita. Estamos ya llegando a los 25 minutos de este primer tiempo. Guaraní 0, Deportivo Bicop 0. Fútbol de viernes por la noche aquí en Villa Sarita, torneo regional federal amateur de fútbol. Se va cerrando la fase de grupos. Guaraní ya está clasificado a la siguiente fase. El conjunto del Doradense ya se ha despedido de este certamen. Por eso vino a jugar con 12 jugadores nada más en la jornada de hoy. La tiene Cristian Barinaga, pisa el área, ahí va. Se la sirve adentro, con lo justo llegaba y hay gol. ¡Hay gol! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco. Lo hizo Báez en la segunda oportunidad que tuvo, porque ese balón primero rebotaba en un hombre, en un defensor en la línea de Deportivo Bicop. Nuevamente le quedó al número 11 de Guaraní y Emanuel Báez la empujó a la red. Hay gol de Guaraní que gana 1-0 aquí en Villa Sarita. Y estaba a caer, uno por ahí no quiere mufar a nadie, pero esa corrida de Barinaga, la verdad es que tenía un solo destino, ¿no? La visión del 10 para poner la pelota en profundidad, el pase, no sé de quién será el gol. Vamos a darle a Emma porque se lo merecía y porque ya venía definiendo en varias oportunidades. Pero hay varios que se pueden adjudicar el gol porque Barinaga dio un pase perfecto al corazón del área. Entre los dos centrales que venían corriendo como locos tratando de sacar la pelota. En el medio apareció un jugador franjeado, no sé si fue Almirón el que se tiró al piso, pero entre todos ayudaron a que Emma Báez se saque esas 3 chances desperdiciadas de encima y pueda por fin convertir su gol para el 1-0 franjeado. Empieza a acomodarse con resultado la noche que vinimos a ver aquí en Villa Sarita. Cuando estábamos llegando a los 25 minutos entonces, Emanuel Báez pudo quebrar el marcador, pudo romper el 0 aquí en Villa Sarita y de esa manera Guaraní se impone ante Deportivo Bicop por 1-0. Pero ahora la chance la tendrá justamente el conjunto visitante. Y si no me equivoco, es Juan Carlos Rodríguez, el dueño y el encargado de la pelota parada. Veremos qué ensaya. Ahí va Rodríguez. Cerca del travesaño defendido por Eduardo Flores. Estuvo cerca ahora entonces el conjunto visitante. Lindo tiro libre, ¿eh? Para un zurdo que le sabe pegar la pelota es perfecto el tiro libre. Es la posición ideal, hacer volar al arquero, hacer que se muestre el arquero y meterlo en un ángulo. No pudo, porque centímetros por encima del ángulo izquierdo de Edu Flores se fue la pelota, sigue ganando la franja 1-0. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Y ahí va nuevamente Guaraní con el lateral, ya lo hizo Pérez, buscándolo a Barinaga. De cabeza se la sirve el número 10, hacia atrás y el centro del campo de juego con Darío Cardoso, que juega ese balón con Abelo, hacia atrás y ahora hacia adelante con Cardoso. Ya la tiene Báez, que amplía el campo de juego por el sector izquierdo. Y ese centro que vendrá de Báez, era Roa, no podía Domínguez controlar ese balón. Otra vez Guaraní pisando el área visitante, en este caso fue Domínguez. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Y ahí lateral para conjunto visitante, lo va a hacer Torres por el sector derecho. Ahí va el número 4, buscándolo justamente a Núñez. No podía ante la marca de Báez, ni tampoco de Darío Cardoso, que presionaba justamente por ese sector izquierdo en el avance del conjunto del Doradense. No podía, o intentaba Domínguez con Juan Carlos Rodríguez. La ganaba Piz, la presión de Guaraní. Antonio Franco va saliendo rápido con justamente por el sector derecho con Domínguez. Ahí va el Colo, va a sacar el centro bajo para Almirón. No pudo Alan Almirón. Si calzaba, no sé, 43 quizás,
podía burlar la resistencia justamente de Matías Torales. Estuvo cerca otra vez Guaraní. Cerca, bien por la corrida. Está dejando demasiados espacios Deportivo Bicop aquí abajo nuestro, acá, en el sector derecho del ataque franqueado. Le deja kilómetros y kilómetros a los muchachos franqueados para que puedan hacer de las suyas. Bueno, todavía, en realidad sí, está ganando 1-0 gracias a uno de esos espacios que le han dado, pero la ventaja podría ser todavía superior. Guaraní que le está haciendo precio en 28 minutos a Deportivo Bicop. Monopoliza justamente la pelota al conjunto franqueado. Flores con el bochazo largo, buscándolo Almirón, que gana arriba de cabeza para Domínguez. La pelota que le va a caer y quedar a Barinaga. Hay infracción, dice el árbitro del partido. Me parece que se la cobró a Domínguez, ¿no? Sí, cobró una falta en ataque, una superposición, si querés, un fulcito. Un fulcito, una falta para sacarse de encima la jugada. Tampoco es cuestión de cobrar todas a favor de la Franca, no debería ser así. Está también dando una mano, me parece, Junque a Deportivo Bicop para que no la pase tan mal en esta noche de viernes, que encima hace calor. Monopoliza, se adueña de la pelota Guaraní, con Barrientos, con Flores hacia atrás. Va saliendo por el sector izquierdo con Abelo. Ahora el conjunto franqueado con la tranquilidad necesaria y justa para manejar la pelota. Lo encuentra a Ángel Piz por el centro del campo de juego, que profundiza. Pase sensacional, te juro que estaba recontra habilitado. Pero te firmo acá. 2,5 metros fácil. Pero 3, qué locura lo que acaba de cobrar el asistente 1. Benítez. Qué locura lo que acaba de hacer. Cerrudo habilitaba no solamente a Barinaga, sino a toda la gente que está en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Ya va saliendo ahora Torales con el bochazo largo. No podía Rodríguez. La tiene Domínguez con caño incluido. Se la pasa Pérez. Ya la tiene Piz. Ahí va Ángel. Se da vuelta, gira y lo encuentra Báez. Con Darío Cardoso. Pisa. Amasa la pelota. Piensa. Hace el rodeo también. Y ahí está. Nuevamente con Piz. Los dos volantes centrales que tiene esta noche el conjunto franqueado dirigido por Marsuk. Me decías hoy que Pablo Mota tiene 2 fechas. 2 fechas. Esta y la primera de playoff será baja para el conjunto de Marsuk. Un Pablo Mota que no se entiende lo que hizo. La verdad, se equivocó. Seguramente estaba caliente. No sé por qué, porque el partido recién empezaba. Pero bueno, aprenderá seguramente de los errores. Por suerte fue en una etapa donde Guaraní ya clasificó después de ese partido y tiene que serenarse un poquito seguramente. Es un jugador de tanta experiencia. Caer en esa trampa, una tontería, ¿no? Bien, cuando hay lateral entonces para el conjunto visitante, peleaba por esa pelota justamente González contra Rito Pérez. Cerrudo ya la tiene en su poder y va a ser el saque de manos, largo seguramente. Ahí está con González. No podía Rodríguez, pero sí Darío Cardoso. Domínguez también de cabeza. Ahí bájenla la pelota, muchachos, para jugar un poco al fútbol. Intentaba y no podía Gauto ante la presión de Alan Almirón. Y hay lateral para la franja. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Vendrá el centro de Barinaga del sector derecho con potencia. Caía esa pelota en el área chica y sin problema la contuvo Matías Torales. Ese envío de Barinaga fuerte, ¿no es cierto? A media altura para que alguien la roce y se incruste en el fondo de la red. ¿Cómo le gusta hacer eso a Barinaga? Exigir al arquero está bien que lo haga. Torales tiene 2 tiempos rarísimos, el arquero de Deportivo Bicop. Hoy por arriba arañaba la pelota. Ahora dio un rebote en el primer palo, está bien. Debe venir fortísima la pelota, pero son raros los rebotes del arquero de Deportivo Bicop. Hasta ahora tuvo bastante suerte porque se encuentra con la pelota en ese segundo tiempo. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420 990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Hoy se le pone hielo al vino, ¿no? ¿Cómo? Hoy se le pone hielo al vino. Hoy sí, bastante te digo, porque qué calor que hace, hermano, en esta cabina, ¿eh? Acá sí, después en casa seguramente un fresquito ahí, no, pero acá hace un calor, le ponemos hielo. Aguantame porque ahora sí está habilitado Barinaga que define de zurda. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Picó habilitado el número 10. Y cuando Torales quería no sé qué cosa hacer, salía desesperado de zurda. Cristian Barinaga se le tocó por sobre la humanidad del número 1 de Deportivo Bicop para estampar el 2-0. Gana la franja. 2-0, sí, 2-0 a Deportivo Bicop. Diría mi amigo, qué iluso sos, Deportivo Bicop, qué iluso sos para dejar a Barinaga, lo veníamos avisando, ¿no? Dejaba espacios, dio tanto espacio que Barinaga tuvo el tiempo, la paciencia, la decisión
de definir por encima cuando podía haber hecho cualquier cosa. Podía encarar, podía ir por la izquierda, podía ganar en velocidad, meterse por el medio. Decidió hacerlo por arriba, tirar la pelota por encima de la humanidad de Torales. Guaraní con justicia gana 2-0. Barinaga acaba de convertir su cuarto gol, si mal no recuerdo, de la temporada en el torneo regional. Y ahora sí, va saliendo Vicó, buscándolo a Rodríguez por el sector izquierdo. Está en posición prohibida, dice el asistente número 2. Y hay salida para Guaraní, que gana 2-0 aquí en Villa Sarita. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley. Barrufaldi, Casi Uruguay. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. 33 minutos y la cuestión acá está totalmente sentenciada. Es muy difícil. Veo dirigentes de la picada aquí, ¿puede ser o no? Claro, sí, exactamente. Pero viene? no es la primera vez que está, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Le gusta? No. El amigo Tony. Exacto. Que viene a presenciar un poco de... Sería bueno hablar después con él, a ver qué piensa del equipo. Es un caso analizar la picada, ¿eh? Si es segundo, es un caso analizar. Si es primero, también. Arrancó también y después se desmoronó. Pero bueno, eso lo hablamos en De Alto Vuelo durante la semana en el NT4. Acá estamos para este 2-0 parcial de la franja. Te decía, van 34 minutos Sí. y esto está sentenciado, ¿no? ¿Jugamos el segundo tiempo igual? Hay que jugarlo, sí o sí. Por cuestiones reglamentarias, el partido hay que terminarlo. A excepción que un equipo se quede con insuficiencia de jugadores y bueno, no se pueda concluir. Como justamente. Boca Racing decís. Tal cual, es así. Pero bueno, ahí faltaba poquito tiempo igual. Está bien. Ahí Qué robo, buscaba justamente González por el sector izquierdo, Cerrudo que no va a llegar. De ahí, saque de arco para Guaraní, Antonio Franco que gana 2-0 en esta fecha última del torneo regional federal amateur de fútbol. Qué largo es ese nombre. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com, siempre con Guaraní. Ahora bien, hoy decíamos, ¿no? Que pareja es la pelea en el arco de Guaraní. Pero es un partido como el de hoy, casi que imposible sacar conclusiones de Eduardo Flores. Sí, no es medida. No le exigieron todavía a Edu, no ha encontrado más allá del tiro libre, que encima fue afuera. Pero fue cercano y lo hizo volar nada más. No se gana un arquero el puesto por volar, porque si no sería muy fácil. Pero bueno, la verdad es que sí, coincido con vos, ¿no? Tiene un pobre suplente, qué feo venir 0-2, che, vos te quedas fuera, horrible para Deportivo Vicom, ¿no? Pero no es medida porque Deportivo no está atacando, es difícil. Intentaba sorprender, era Maxi Torres, el número 4. Finalmente ese remate se fue altísimos y lejos, casi que llegó a la costanera de la ciudad de Posadas, te digo, el intento del número 4. Será salida nuevamente desde el arco para el conjunto franjeado. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Va saliendo Darío Cardoso, incrustándose el volante central entre medio de los centrales que se abren como cual si fuera alas de dos pájaros. Ahí va Alan Almirón, no podía, se rebalaba, se pasaba de largo el número 9, Barrientos, la baja de pecho y revienta ese balón buscando la corrida de Almirón. La pelota que llega mansamente en poder de Matías Torales y será salida entonces desde arriba. Ahí, el bochazo largo entonces del arquero buscando el sector de Juan Carlos Rodríguez, que no podía ante la marca de Pérez. Tampoco puede Núñez porque se la dormía desde el fondo. Baez, pero con la mano, dice, con el codito. La levantaste así, le dice justamente. Y estaba al lado, así que hay que darle la derecha. Sí. Va a ser entonces el tiro libre. Lo va a hacer Núñez, el número 8, que hace un ratito no la podían sacar la pelota ahí en el medio campo. Prácticamente, pero se enredó. Finalmente le habían convertido en infracción. Será entonces Núñez el dueño y el encargado de la pelota detenida. El bochazo que se viene pasado al segundo palo. La baja de cabeza y despeja a Velo. Fuerte y alto. Buscando la aparición de Barinaga. Ante el apremio de los defensores. La despejaba para cualquier parte Gauto. Va a llegar Torres. La captura ese balón. Ante la marca y la presión de Baez. Hay lateral entonces en la salida para la visita. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. Abasto y Carnicería El Corral. Siempre cerca. Nos separan 5 minutos de las 22 en la República Argentina. 2-0 gana la franja en este cierre de la zona 4 del torneo regional federal amateur. Comodidad para Guaraní, que ahora hace tiempo, hace faltas.
¿Son necesarias esas faltas en la mitad de la cancha? Hay que sufrir un poquito también, ¿no? Y la verdad que no, realmente innecesarias. Pero bueno, Emi, yo quiero saber qué conclusiones sacará esta noche Carlos Marzú de este partido. Es prácticamente, por momentos, un entrenamiento esto. Y hay que tomarlo así, pero la exigencia siempre, cuando te enfrentás a un equipo que viene a hacerte daño, porque no es lo mismo que estar en una práctica entre semana, donde tenés que cuidar a tu compañero, siempre está bueno mirar a ver cómo responden ante la pierna fuerte, ante la arremetida, ante la velocidad que también imprime e impone el rival o intenta hacerlo. Hay que ver esto, cómo bajan la pelota, cómo la descargan, cómo buscan después, cómo corren en profundidad y seguís vos. Y ahí va, pisa el pase al segundo palo. No llegaba Barinaga ni tampoco Báez. Demasiada potencia, demasiada fuerza le dio a ese contacto con el balón el número 8. Y es por eso que este avance no terminó en el 3-0. Ahí está, mirá, fuerte fue el pase de Piz. Y es por eso que el número 10 ni tampoco Báez podían llegar a conectar, a impactar el balón para el 3-0. Pedían la pelota y la pelota estaba en un córner allá. Hay que buscarla nomás, muchachos. Me acuerdo que en Hogar y Selva tampoco había pasapelotas. Que eso me llamaba la atención a mí porque Guaraní estaba ganando. Sí. Y no había pasapelotas. Qué frío hacía ese día, 8 grados en la tribuna, en la cabina de Hogar y Selva, en el techo. En el techo. Dijo mi amigo Augusto que nunca más se va a subir a un techo de esa manera. Qué bárbaro, Pero bueno, torneo regional. Es así. Ahí la tenía Almirón. Buscaba con Domínguez. Cortaba Cerrudo. Se imponía Velo. No podía Cardoso. Esa pelota que la tiene Núñez. Ahí va el número 8 haciendo el recorte hacia adentro. Buscaba el pase filtrado. Y va saliendo justamente Barrientos, el número 2 de Guaraní. Con pura potencia. Toca y avanza. No, lo derribaron. Pero la pelota le queda a Barinaga, que engancha hacia adentro. ¿Hay infracción antes? No va a volver hacia atrás. Ahí está. Va saliendo entonces la visita con Núñez. Abajo castigaba duro Cardoso. Hay infracción para Deportivo Bicop. Piden amarillas. Todos hablan, todos protestan, todos pechean. Y veremos qué resuelve entonces. Bueno, esto es lo que no le sirve a Guaraní. La patada que acaba de pegar Darío Cardoso, ¿qué quiere demostrar? A un equipo eliminado le querés mostrar que podés poner la pierna. No hace falta. También Barrientos recién, que se cruzó ahí con un jugador que le pegó un topetazo. Están jugando al fútbol, muchachos, ¿no? Estas cosas, estas discusiones, ahí el árbitro hablando con Barrientos y con no sé quién de Bicopa, ahí lo voy a ver. Con el Ríos. Con Ríos, con el 5. Sí, con Tomás Ríos. ¿Por qué pelean, muchachos? Están jugando para completar el calendario. Imagínate una roja en este partido. ¡Pah! En el vestuario tenés que colgarlo al jugador que se gana una roja acá. Una tontería sería. Ahí está entonces. Va a salir Núñez con el bochazo largo. Intenta sorprender por el sector izquierdo. A la captura de él va justamente González. Ahí está Martín en posición prohibida, dice el asistente número 2. Y se desvanece. Un nuevo intento de Deportivo Bicop y será salida entonces para el conjunto que dirige Carlos Marzú. ¿Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba? Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Aguantame porque se viene Domínguez. Se la dejó atrás para Alan Almirón, que saca el centro casi a la tribuna. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Domínguez la había aguantado bien a la pelota, tuvo tiempo para dar vuelta, para escuchar el grito de Alan Almirón que venía corriendo. Lamentablemente el centro de Almirón fue malo, terminó en la tribuna. Imagínate, el torneo regional tiene tanto tiempo que hace 35 segundos fue eso. 2-0 pierde Deportivo Bicop y recién ahora hizo el saque de arco. Este partido, Emiliano, más allá de que quizás, bueno, yo decía que es casi un entrenamiento, sirve para algunos futbolistas, sí, que quizás todavía no están en la consideración de ser titulares, para aprovechar también el momento. Sí, Manu Roa por izquierda, que tiene, no sé si es su puesto ese, viste que Manu Roa es un polifuncional, sí. Le gusta jugar más en la mitad de la cancha, tirando a punta y al ataque, pero tiene su posibilidad por lo menos de ser el recambio de un Chulo Millán que cumple, simplemente cumple. En el torneo pasado, me acuerdo, Manu Roa era ficha puesta, pero después, por una cuestión o por otra, terminó desapareciendo. En la final no tuvo un buen partido Manu Roa, me acuerdo. Pero bueno, se dan estas posibilidades, la vuelta de este jugador, el 8, Ángel Piz, que viene acá a hacerse patrón de la mitad de la cancha. No lo pudo hacer en muchos partidos porque terminó con molestias en Hogar y Selva cuando se visitó a Deportivo Bicop. Qué loca la organización del Consejo Federal, ¿no? Zonas de 3.
y hacerlo tan largo. Vos decís Claro. una de 3, bueno, terminó, seguimos a la siguiente ronda. Guaraní está jugando hace un mes esta serie y está recién ahora terminando una serie de 4 partidos. Aguantame porque se viene Barinaga por el sector izquierdo. Va a sacar el centro al segundo palo. Domínguez afuera. De pica piso. El cabezazo del número 7 no acertó al arco. Tal como había sucedido con Báez en una de las primeras acciones del partido. Lo mismo hizo Domínguez. Le erró el arco. Afuera el cabezazo del número 7. Y es por eso que esto continúa 2-0. De un lado a otro el centro para poner en situación de gol a Domínguez en esta oportunidad. Se acomodó, no, ni siquiera saltó. Se afincó en el piso, pero su cabezazo fue también desviado. Ahí la tiene Cardoso. Hacia atrás con Abelo. Tranquilidad, le dice Abelo. Tranquilidad porque está solo. Y es por eso que gira y abre por el sector derecho, buscándolo a Territo Pérez. El cambio de frente que vendrá para Cristian Barinaga. Perfecto. Pero adelantado otra vez. Sinceramente no. Me parece que, claro, el gesto de Barinaga como diciendo, dejate de joder Pero porque cualquier no. cosa está cobrando en línea, pero cualquier cosa, ¿sabe? ¿Usted entiende de offside, señor? Aguantame porque la tiene González. Ahí va el número 11. Cambia de frente por el sector derecho. Buscándolo a Torres que aguanta de pecho. Casi se cae. Continúa con el balón. Ante la marca de Roa. Gana el hombre guaraní. Ahí lateral para la visita. La hace rápido buscándolo a Portillo. Ahí está el número 9. Ante la marca de Abelo. Le ganaba con la fuerza. El marcador central. El segundo que tiene esta noche. Pero se quedó sentido el número 9. Portillo. ¿Qué cayó mal? No sé. Aparentemente se agarra el tobillo derecho, ¿eh? Sí. A Habrá ver. pisado mal al caer. Sí, porque infracción no hubo. No. Ahí Y se tampoco está pidiendo, bueno, listo. No, ahí ya está. A ver. Ahí camina con cierta dificultad. Pisa con. No puede pedir cambio, ¿eh? Aguantá. No, claro. Segundo ¿En tiempo. qué momento se hace el segundo? Sí, no digamos, sé. el único cambio. No, si se lesiona. Aparte, imagínate, ¿quién será el cambio, no? Sí, Sánchez. Sánchez. ¿De qué jugará Sánchez? Bueno, ya tiene la 13. Eso te da un indicio, ¿o no? No. No. La 12 es el arquero suplente que no trajeron, no selecciones electorales. O será arquero, no es arquero. No. No. Pero Bueno, un polifuncional tendrá que ser el suplente porque selecciona al 2, va a tener que ser 2. Selecciona al 10, va a tener que ser 10. Bueno, ¿De qué juega Sánchez? no importa. La cuestión es que entre, ¿no? Para poder completar el partido. Seguramente va a tener algunos minutos. El esfuerzo de venir desde El Dorado hacia la capital de la provincia de Misiones para disputar, bueno, este partido y cerrar de alguna manera, sí, esta fase de grupos del regional. Aquí va Piz por el sector izquierdo. Intenta girar y volver hacia atrás y lo encuentra Roa. Ahí va el número 3, Caño incluido cuando pasaba de largo Núñez. Ahí tiene la pelota entonces. Ahora sí nuevamente Piz hacia el centro con Cardoso. Barinaga, otra vez Cardoso. Se juntan los que saben. Ahí por abajo y hacia adelante no podía Báez. Nuevamente Piz, abre por el sector derecho para Tarrito Pérez que lo pone a correr a Domínguez. Va a sacar el centro de primera, raso por abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Alan Mirón! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco, llegó el gol del Gato. Llegó el gol de Alan Almirón. Solo por el segundo palo, no tuvo más nada que hacer. Nada más que empujar la pelota hacia el fondo de la red y estampar ahora sí el 3-0 para Guaraní, Antonio Franco. Pudo haber sido de Barinaga, terminó siendo de Almirón. No sé si la dejó pasar, no sé si dio el pase, creo que no. Creo que la dejó pasar simplemente porque quizás si no iban a levantar la bandera. Otra vez el línea que le encanta. Pero bueno, Guaraní gana con muchísima justicia 3-0 en esta primera parte frente a Deportivo Bicop. Regulando, la Franca se lleva 3 goles al vestuario. Cuando finaliza los primeros 45 minutos aquí en Villa Sarita con el gol de Alan Almirón, va cerrando entonces bajándole la persiana a este primer tiempo el conjunto de Carlos Marzuk, que bueno, se floreó prácticamente un monopolio lo que ha propinado en este tiempo entonces el conjunto de la capital provincial, que ya está clasificado, pero en fin, ha cerrado entonces este primer tiempo con un decoroso 3-0. 3-0, goles de Bema Báez a los 24 minutos, tengo anotado acá, de Cristian Barinaga a los 32 y de Alan Almirón cuando se terminaba, 44 minutos del primer tiempo, 45 en realidad porque después de eso se terminó. Guaraní a descansar en estos primeros 45 que con mucha claridad son, bueno, primeros 45 muy superiores al conjunto rival, a Deportivo Bicop. Hacemos una pausa y venimos con el comentario y también con el segundo tiempo.
Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llámanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Uniformes Pisani, la única empresa que te entrega el equipo completo en 10 días y con impresionantes promociones. Fútbol, rugby, tenis, hockey, vóley, como de alto vuelo. Uniformes Pisani te viste para todos los deportes. Decí que vas de parte de Alto Vuelo y entérate. Uniformes Pisani, en Barrufaldi, casi Uruguay. Teléfono 3764-132055. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026.
Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos. Te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos. Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Cataratas del Iguazú. La naturaleza recuperó su territorio y ahora te está esperando a vos. La maravilla natural misionera está de vuelta. En cada paso, Cataratas del Iguazú. Un verdadero paraíso. Cataratas, una maravilla natural en plena selva misionera. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en donde Guaraní derrota por 3-0 en los primeros 45 minutos a Deportivo Bicop. Y nosotros tenemos los comentarios de la voz de Emiliano Andreoli. Bien, se fueron primeros 45 minutos que se tienen que jugar por una cuestión de calendario y de respeto a los torneos que organiza el Consejo Federal. De eso se trata, ¿no? De las competencias que hay que completar en cuanto a los calendarios. Por supuesto que uno piensa y un viernes a la noche un horario aceptable para poner un partido que está de más porque uno está clasificado y otro está eliminado. Apuntaba Renzo cuando veníamos o cuando estábamos en de alto vuelo que el Deportivo Bicop tenía apenas 12 jugadores en planilla. Eso hablaba de la situación en la cual se iban a encontrar estos equipos a la hora de jugar estos primeros 45 minutos y los que se vendrán dentro de un rato nada más. Cerca estuvo Guaraní en varias oportunidades antes de conseguir al minuto 24 su primer gol. Cerca primero estuvo en la cabeza de Emma Báez, después en los pies de Cristian Marinaga, también en alguna chance que estamos viendo con el remate de lejos del número 10, muy lejos, y la atajada en 2 tiempos por parte de Torales, el arquero del conjunto visitante. Estuvo cerca con centros de un lado a otro Guaraní, con centros cruzados que encontraban a jugadores ubicados, pero con mala decisión o con mala fortuna a la hora de la decisión final de hacia dónde cabecear o hacia dónde definir. Hasta que llegó, por supuesto, el minuto 24, cuando antes de esta jugada que vemos y que Emma Báez intentó rematar y convertir desde el corazón del área, desde el punto penal, pero en movimiento, se desvió esa pelota y por eso no terminó siendo la primera conquista de un Guaraní que mereció desde el minuto 0, te diría, esta ventaja que la terminó consiguiendo al minuto 24 con Emanuel Báez y la autoría entonces del primer gol. Corre Barinaga en soledad como toda la noche y esperemos que esto, por el bien del fútbol y del espectáculo y del nivel de Guaraní, porque tampoco le sirve a Guaraní tener tanta facilidad a la hora de poder definir, atacar y demás. El torneo no es así. El torneo más adelante te va a exigir y mucho. El gol de Guaraní trajo tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Son puntos que se van a sumar, son 10 puntos los que tendrá Guaraní a fin de cuentas en esta primera fase. Pero bueno, lo cierto es que esperó hasta el minuto 32 la franja para el 2-0. Barinaga definió por arriba cuando Torales salió a achicar. Otra vez en soledad corrió el 10
para poder definir. Y por último, en el minuto 44 llegó la oportunidad para Alan Almirón, que había estado cerca, poco y nada. En esa quizá, ahí con un talle más, dijo Renzo, de calzado podía tener alguna chance, pero bueno, no lo había podido convertir hasta el minuto 44, cuando sí llegó entonces la oportunidad para Alan. Fue el resumen de una primera parte que la verdad a Guaraní le resultó bastante cómoda. Fue una primera parte donde se quedó evidenciado en el nivel de uno y otro el poderío, ¿no? Guaraní, que se armó para pelear cosas importantes, y Bicop, que ya se está despidiendo del torneo regional federal amateur. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llámanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Estamos de regreso en el estadio de Guaraní Antonio Franco para vivir, para disfrutar los segundos 45 minutos. Justamente, el conjunto local ya pisa el campo de juego para disputar el segundo tiempo. Lentamente va saliendo del túnel el conjunto deportivo Bicop. También, por supuesto, intentando ya que esto sea rápido.
estos segundos, 45 minutos, pasen volando. Cuando veo, Emiliano, que habrá modificaciones. Sí, se vienen variantes en Guaraní Antonio Franco. 13 y 18 ya están listos al lado del primer asistente, que como levantó la bandera inútilmente en esta primera parte. El 13, Quique Villalba, que hará su ingreso en la saga central. No está, está el número 18 también, Juan Manuel Lazaneo. Serán los cambios entonces de Guaraní Antonio Franco. Quique Villalba seguramente para meterse en la saga central junto a Morales, ¿no? Porque no lo veo a Velo, ¿o está Velo? Velo está. No está Tarrito Pérez. No está, mira, no está Tarrito Pérez. Gracias por ahí, porque pensé que... Barrientos va hacia el sector derecho. Bien, Barrientos pasa al sector derecho. Tarrito descanse, señor. Y entra aquí entonces Quique Villalba. ¿Por quién entra Juan Manuel Lazaneo para que Guaraní juegue con doble 9? Me parece que por Brian Domínguez, ¿no? Exacto, el que por el número 7. Tenés razón. En la mitad de la cancha. Así que entra Juan Manuel Lazaneo para que Guaraní... ¿Qué va a hacer Guaraní con tanto delantero hoy? Y bueno, y ya se empezó a disputar los segundos 45 minutos en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Y el balón nuevamente en poder del conjunto franjeado. Va y la tiene Barinaga, que se tira unos metros hacia atrás. El bochazo largo. Intentaba llegar a poder de Báez. Más precisamente, intentaba Núñez. El balón que ya la tenía Báez, no podía filtrar. Trababa a Piz. La pelota que le va a quedar ahora al número 4 a Torres, que va rompiendo por el sector derecho. Se arrojaba al piso y finalmente el lateral para el conjunto franjeado. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com. Siempre con Guaraní. Ahí va saliendo Quique Villalba desde el fondo. Prolonga por el sector derecho con Barrientos. Ahí va el número 2. Ahora jugando de 4. Lo encuentra Alan Almirón. Rebotaba de primera. No hay conexión entre ambos. Corta Núñez. Ahí va saliendo el volante central con ese pase que no tendrá destino. El destino era para Juan Carlos Rodríguez, que venía a buscar corta. La pelota fue larga y ahí saque de manos. Entonces ahora para la franja. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. La pelota que la tiene Barinaga con ese bochazo largo, cambiando de frente, buscando la trepada de Barrientos. Jugará hacia atrás, sí, lo encuentra a Darío Cardoso. Pisa, piensa y abre por el sector derecho, buscándolo Almirón. Saca al centro, no podía. Lazaneo la despejaba hacia cualquier parte. El número 7, que era Duarte. La pelota que ya la tiene Núñez en el centro del campo de juego. Ahí va intentando salir con alguna turbulencia. La presión de Lazaneo. Ya la tiene nuevamente el conjunto franjeado con Piz. Por el sector derecho, buscándolo a Barrientos. Lo encuentra al número 2, que va a jugar con Cardoso. La rebota de primera. Ahí se juntan los dos. La pelota que viene ahora para Piz. No hay conexión con Barinaga y sale ahora la contra. Veremos de Deportivo Bicop. No podía con esa maniobra, justamente era Gauto. La pelota nuevamente ya en poder del conjunto franjeado, que lentamente comienza a monopolizar las acciones del partido. Monótono, ¿no? El trámite del segundo tiempo. Recién están llegando los muchachos de las tribunas para poner un poco de ritmo a la noche de viernes. Por ahora todo de la franja. ¿En cuanto? En 3 minutos del segundo tiempo casi todo de la franja. El dominio, la tenencia, las aproximaciones, hasta las divididas se está cobrando a favor el árbitro Junque para Guaraní, porque bueno, evidentemente es la tónica de esta noche, que ya tiene varios cambios. Te iba a preguntar, Renzo, sí, ¿está nervioso Lazaneo por el puesto o es suyo el puesto de 9 en caso de un partido trascendental de la franja? No, yo creo que se tiene que preocupar. Sí, ¿no? Sí, claramente. Todavía no ha convertido. No, y Almirón ya lleva 2. Por eso, sí. Los 2 contra este rival, ¿no? Sí, pero bueno, tranquilamente tiene que preocuparse, porque más allá del rival, cuando buscaba Roa, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní, Antonio Franco! ¡Qué bomba sacaste, Roa! Tremendo zurdazo, imposible para Torales. Gana la franja, lo hizo el número 3, apuntando el cielo, buscando a alguien en alguna estrella. Ahí está Roa, aplaude. Gana la franja 4-0. Qué lindo gol. Qué lindo gol acaba de convertir Roa. Vemos en la imagen cómo Manu Roa terminó definiendo después de esa arremetida para, bueno, sacar rápido, quedarse con la posibilidad entonces de
definir para el 4-0 de Guaraní. Ya lo vamos a ver el gol. Cuarto tanto del conjunto franqueado con justicia, pero qué linda bomba de mano, ¡pum! Al arco se infló la red de Torales. Aguantame porque se viene Barrientos, el centro atrás, cortaba con lo justo, el número 7 era Duarte. Vos sabés que encima apareció desde la derecha hacia el centro. Sí, raro. Se quedó por aquel sector, seguramente en alguna presión alta. Intentaba Barinaga, posición prohibida, dicen que hay de Alan Almirón. Salida ahora para la visita. Bien. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com. Siempre con Guaraní. 4 minutos de este segundo tiempo. 4-0 gana la franja. Una historia que en la primera parte, incluso con el 0-0 ya estaba sentenciada. Se sabía que Guaraní tenía que tener paciencia nomás para gestar esta victoria en condición de local. Son 10 puntos para Guaraní en lo que va de esta cuarta categoría del fútbol argentino. Guaraní tuvo tantas chances de abandonar la categoría que me parece es el momento como para decir adiós, ¿no? Como para decir, bueno, llegó Central Norte, te metió la mano en el bolsillo acá. Llegó Antoniana en su momento. Fue un pésimo partido de Guaraní para darle la victoria al conjunto salteño sin tanta polémica. Ahora, bueno, será momento de decir adiós a la categoría. Por supuesto, falta un montón. Esto se va a definir recién allá por febrero del 2023, pero este es el camino, ¿no? Encontrando alguna alternativa para, de una vez por todas, abandonar este título de amateur que a Guaraní, por su historia, le molesta y mucho. Plantel tiene, desde lo futbolístico también, por supuesto, más allá de este partido que bueno, por momentos parece un entrenamiento. Tiene recambio, tiene juego, tiene marca, tiene personalidad por sobre todas las cosas. Mirá, ahí va Barinaga, no podía porque cortaba justo Fischer. No, te decía que Guaraní, desde el plantel, comparado a las otras ocasiones, ¿sí? Ahí cuando veíamos la tremenda bomba otra vez de Manu Roa, clavando el 4-0 finalmente. No, te decía que por plantel me parece que es quizás más nutrido que en otras oportunidades. ¿Sí? Vos sabés que el otro día hablábamos en alto vuelo con los muchachos. Para mí el plantel anterior... Eran más cortos. No, tenía más nombre en cuanto a la mitad de la cancha. Manu Roa te jugaba en la mitad de la cancha, si no estaba Juan Manuel Rodríguez. En la posición ofensiva estaba... ¿cómo es el Nacho Barsangiá? Como tenía... No sé, como que tenía alternativas. ¿Sabés qué me faltó en el mercado? Y lo dije varias veces... El Enzo Bruno me faltó. Es distinto. El que venga a acompañar a Barinaga en la gestación. Aguantame porque se viene Barinaga, va a definir para el 5-0 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, apareció Cristian Barinaga. Pase sensacional de Alan Almirón en cortada para que el número 10... pise casi que el área chica y defina cruzado. Ahora sí, Cristian. Ahora sí, puños arriba. 5-0, gana Guaraní. Y yo hablaba de que faltaba alguien que esté en la gestación, ¿no? Sí. A mí me taparon la boca. ¿Quién fue? Ángel Pisa, el que dio ese pase en profundidad para que defina Cristian. Para que defina Cristian, no fue Alan. Alan Almirón, mirá, bueno, ahí está. El que estaba pidiendo a Andreoli acá en la cabina central de Clemente, el que le ayude a Barinaga a crear juego, a hacer el gol, a hacer el gol y no a tener que gestarlo, ¿no? A poder definir en vez de buscar las alternativas para que alguien lo haga. Bueno, justamente me decías, ¿cómo no se va a preocupar la Saneo? Más allá del rival, ¿sí? que es de calibre bajo, pero en definitiva sirve para ganar confianza. La Saneo está en cancha. Ya puede responder, ya puede ponerse a la par de Alan Almirón a la hora de gestar, así como lo está haciendo el Gato, que ya tiene un gol y una tremenda asistencia. Ahí va saliendo entonces el conjunto franjeado con Eduardo Flores, que lamentablemente no sé, esperemos que por lo menos pueda tener alguna intervención para ver en qué condiciones está el arquero de Guaraní. Papis abre por el sector izquierdo buscándolo a Roa, va a trepar el número 3, hace el 8, le tira por un lado y va a buscar por el otro. Llega al fondo, saca al centro pasado, al segundo palo, no hay nadie para capturar ese balón, solamente y solitariamente iba justamente Cerrudo, el número 3, pero te juro que la tocó la pelota, ¿eh? Para mí Cerrudo tocó la pelota antes de salir. Bueno, finalmente ya hizo lateral. Rápido, el hombre de Bicop. Ahí va saliendo el 3. Juega y se conecta con González. No puede maniobrar, no puede controlar la pelota. Ya la tiene. Justamente era Lazaneo.
buscaba el contacto, la conexión con Cristian Barinaga. Se interponía el defensor de Bicopia. Hay córner para la franja. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. Vendrá el centro desde el sector derecho para la franja. Ya se acerca Roa, también lo va a trabajar Cristian Barinaga, quien es el que acomoda la pelota. Finalmente el número 10, que ha convertido el quinto gol en esta noche aquí en Villa Sarita. Lo juega corta, rápida, pero la hicieron mal. Pero de todas maneras está Piz para capturar ese balón. Para Barinaga, vendrá el centro pasado. No podía Barrientos y despejan ahora hacia arriba. Ya la buscaba Torres. No podía Portillo, ya la tiene Piz. Juega con Abelo, va a buscar el contacto por afuera. Ya la tiene ahora sí Emanuel Báez. Rebota la pelota en el número 4 en Torres. Y hay córner otra vez para Guaraní. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. 4456-438. ¿Sabes que estaría bueno, Renzo, tener algo de claridad? ¿Qué cosa? Respecto Abasto y carniz. a lo que se vendrá? Ya comemos el asado, amigo. Pero te decía, tener algo de claridad respecto a lo que se viene. No sabemos qué se viene para Guaraní. Ajá. Pero veremos, el córner de Barinaga no podía, era la Saneo, la despejaban en la línea y no podía completar a Velo, la pelota que se va por arriba alta, estuvo cerca otra vez Guaraní. Levanta los brazos Cristian Alfonso, el utilero de Guaraní que andaba por ahí buscando pelotas. Fue gol, dice, mirá cómo levanta las manos acá está en la imagen, ahí al costado del arco, él la vio adentro, mirá, gol, dice, no fue parece, según en línea, no sé cuánto ve, no fue el sexto de la franja, está bien. Jugando un poco con lo que puede llegar a acontecer en la próxima instancia, ¿sí? Porque, a ver, si mañana en la otra zona, en donde también están los equipos misioneros, Mitre saca un resultado positivo, llámese ganar, sumar de a 3, estaría accediendo a la próxima fase como primero. Ahí no habría clásico. Allí no habría clásico, pero sí se podría llegar a jugar contra la Picada. Sí, pero la verdad, yo no confío en que el Consejo Federal piense en esas cosas. En sacar de la provincia, decís vos. A ellos no les importa. Aguantame porque se viene Almirón, el centro bajo, hacia atrás, va Pi. Se la viene el ángulo, te juro. Sí. Te juro que la viene el ángulo. Apenas desviado el remate del número 8. Estuvo cerca el primer gay. Sí, estuvo cerca el primer set ahí de cerrarlo, pero no lo pudo hacer. Pero bueno, falta todavía muchísimo tiempo. Quedan largos 30 y pico de minutos para que se cierre este partido. Te decía, no creo que el Consejo Federal tenga en cuenta la cercanía geográfica y demás. Pensar que en la temporada pasada Guaraní fue el mejor de la fase y terminó jugando contra Comunicaciones en Mercedes cuando se viene la Saneo. La Saneo juega con Báez, no pudo llevarse la pelota el zurdito, ¿me decías? Te decía que fue contra Comunicaciones de Mercedes, que había sido uno de los peores clasificados, pero clasificado al fin. Después le tocó ir a Curuzú Cuatiá, que había sido uno de los primeros, pero que seguía su camino. Le tocó ir a Alianza San Jorge, pero antes de ir tuvo que recibir a Alianza San Jorge. Claro. Porque eso también es una particularidad que se dio en el torneo pasado. ¿Qué onda? Una rareza. Una rareza, claro. Ser primero, porque Alianza San Jorge había sido primero, pero no con la cantidad de puntos que había sacado Guaraní, que, si mal no recuerdo, había ganado absolutamente todo lo que jugó en la primera fase en el torneo pasado. En este tuvo un empate frente a Nacional el lunes pasado. Pero bueno. ¿Tuvo un empate con Mitra acá? Ah, tenés razón. El gol de Mati... Me sale Duarte, pero no. Me sale Duarte, sí, capaz que Duarte. Pero bueno, fue ese tanto y después el empate justamente de Manu Roa, que sobre el final del partido puso el 1-1. Bueno, veremos qué depara entonces el Consejo Federal en lo que se vendrá del torneo regional federal amateur una vez que esta fecha termine. Mañana se van a jugar el grueso de los partidos. Hoy jugó Guaraní contra Boicop porque ninguno jugaba por nada. Pero bueno, mañana tendremos seguramente alguna precisión y durante la semana el Consejo Federal se va a tomar un tiempito para definir los cruces de las llaves que se vienen. Bien, la tiene por el sector derecho Alan Almirón. Juega con Barrientos, que está jugando prácticamente como un win. Nuevamente con el número 9. Otra vez. Ahora la Saneo, que es el que se tira atrás, juega con Almirón. El remate raso por abajo, no llegaba Báez. Nuevamente la franja ahora por el sector derecho. Estuvo cerquita con Alan Almirón. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley, Barrufaldi, Casi Uruguay. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Ya está cansado también Bicop, ya las piernas del conjunto del Doladense van a ser mella, ya van a empezar a resignar
las últimas corridas y eso que recién arranca el segundo tiempo. Van 14 minutos del complemento. Lo veo cansado a Bicop. Guaraní tampoco es que va a correr maratón, ¿no? Pero también puede regular un poco las piernas. El tema es que, como decía antes, no sabemos qué va a pasar si jugás cuándo. ¿El miércoles? ¿Vos sabés que ¿El domingo? ¿Cuándo jugás? Vos sabés que ahora voy a chequear, Emiliano, porque el otro día hablábamos, sí, y yo te había comentado que casi siempre el consejo como que se toma una semana para ver, Sí. claro, partidos suspendidos y demás, alguna que otra protesta, para determinar justamente en esa semana los cruces, las próximas llaves y demás. Yo te digo que estaba chequeando y mirando un poquito el otro día. Sí. Me parece que se juega el próximo fin de semana, ¿Viste? Sí, no hay tiempo que perder. Así Hay que que bueno, jugar 4 partidos de acá a fin de año. ¿Llegamos o no? hay que estar atentos entonces con lo que pueda llegar a resolver el ente, el Consejo Federal de Fútbol, en esta última categoría del fútbol nacional. Saque de arco. Si se juegan todos los fines de semana de acá a fin de año, jugás el domingo 27, jugás el domingo 4 y el domingo 11 y también el domingo 18. Hasta el 18 de diciembre. ¿Te animás a jugar una final el 18 de diciembre? Y ahí paramos, decís. 18 de diciembre, la final del mundo. Imposible. No, bueno, ahí Bueno, habría que habrá jugar que- el 17. Acomodarlo el 17, claro. Sí. O por qué no un viernes a la noche también. Me acuerdo una vez, se jugó el último partido de Argentina antes del Mundial 2014 Ajá. y Guaraní tuvo que cambiar el día de la final, la pospuso un día. Cubrí toda esa campaña para el Diario del Territorio y no pude estar en la definición. ¿Podés creer? Guaraní Y bueno. ascendió con el tanto de Tobías Albarracín. Recuerdo. Ahí va entonces. Nuevamente Guaraní por el sector derecho. Barriendo con el centro pasado para la Saneo. La baja de pecho. La levanta para Barinaga. Y Torales con las dos manos hacia arriba. Evita una nueva caída de Subada. De volea, intentó el número 10. Estuvo cerca otra vez la franja. Escuchó en el entretiempo que dije que se dio vuelta como en otros tiempos, intentó darse vuelta, ¿Viste? ¿entendés? Y ahora sí, se dio vuelta bien Barinaga, que cerca estuvo con la misma jugada de la primera parte, en esta oportunidad sí, al centro del arco estuvo bien el arquero Torales. Ahí la jugó rápido, la tiene Cristian, ingresa al área, remata abajo, despeja, Cerrudo, no podía, Piz. Y ahora sí, hay saque de arco, rebotaba, si no me equivoco, Alan Almirón. Otra vez la franja que, te digo que juega en campo rival, si no me equivoco, a ver, en lo que va de partido. Y si empezamos a sacar justamente los porcentajes de posesión, y estamos en 85, te digo. Sí, 80-20 para ser generoso para Bicop. Pobre Edu, ¿no? Si se tiene que ganar el puesto hoy, está complicado, amigo. Los muchachos no paran en la Abasto y tribuna. Sí, seguimos. Ahí va, entonces saliendo el conjunto de Deportivo Bicop. La busca Torres por el sector derecho. Juega con Núñez. Ahí va el número 8. Levanta con su pierna zurda. La pelota que llega a Flores sin ningún inconveniente. Va saliendo lentamente la franja. ¿Va a salir jugando? O la tira larga. Ya la tiene Abelo. Juega con Piz. Ahí está uno de los volantes centrales que tiene el equipo de Carlos Marzó. Abre por el sector derecho. Buscándolo a Almirón. Ahí va Alan. Ya recostado por aquel sector. Dejando el centro del ataque a la Saneo, Ahí va Almirón, recibe la infracción. Hay falta, sí. La propicia justamente Martín González. Pelota detenida para la franja. Cataratas del Iguazú, una maravilla que te está esperando. ¿Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba? Uniformes Ícaro, Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Ahí va saliendo Cardoso por el sector derecho. Pelota al pie. Buscando la mejor opción, lo encuentra Pisa en el centro del campo de juego. Pisa, piensa y lo encuentra Barinaga, que se tira unos metros hacia atrás y abre por el sector derecho buscándolo Almirón. El centro pasado, Báez. Báez estuvo cerca otra vez de convertir. Apareció solito por el sector izquierdo. No pudo conectar perfectamente. Se salva Deportivo Bicop. No se esperaba, parece la pelota Baez ahí por izquierda. Tenía dos Torres en el área, una se va a acercar, dijo, la pelota le cayó al 11 franjeado que abrió demasiado el pie y que la tiró afuera otra vez. Bueno, sigue ganando Guaraní, 5-0 es un resultado ya muy abultado, pero se podría haber aumentado si Baez esperaba, tenía un poquito de fe. Un amigo me decía, esperala siempre, confía que te va a llegar, siempre. Bueno, no confió Baez. Ahí va Cardoso con Barinaga, que se tira unos metros hacia atrás para enganchar, para tener contacto con el balón. Va saliendo Vidalba,
Juega con Barrientos, prácticamente un win Barrientos, Ahí va el número 2, remonta al terreno de juego por el sector derecho. Va a romper, saca al centro. La pelota que le cae a Almirón, saca nuevamente. Ahora sí, la pelota no podía pis porque estaba justamente atento Duarte. Va saliendo la visita. Hay infracción sobre Núñez. Salida ahora para Vicó. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com, siempre con Guaraní. Ahí la tiene Barina, juega con su botín zurdo, buscándolo a Lazaneo. Lo encuentra Almirón por el sector derecho. ¿Hay mano? Sí, había mano. Finalmente entonces va a salir Cerrudo. Ahí, desde el sector izquierdo, para la visita que cae 5-0 aquí en Villa Sarita, cerrando su participación en el torneo regional federal amateur. Es insólito, vos sabés que yo pensaba hoy, Emiliano, sí, antes de venir para acá, y pensar que cuando ya estaban definidos los grupos y demás, sí, que teníamos ¿cuánto? 5 equipos nomás de la provincia, o 4, 4 o 5. 5 eran. Eran 5, ¿no es cierto? Sí, que Guaraní le tocaba compartir su grupo con 2 equipos correntinos. La zona de Misioneros y Guaraní afuera. Tal cual. Y después se abrió, no sé por qué, ¿sí? la participación a un par de equipos más, en donde, por ejemplo, ingresó Vicó, y de esa manera tuvo que reestructurarse justamente esta parte del país. En definitiva, uno no entiende por qué. Digamos, ¿por qué entras a competir de esta manera, digamos? ¿Vicó? Claro. No, yo no entiendo. Y tocás ahí un tema de debate profundo de alto vuelo. Pero bueno, una vez un compañero me dijo, bueno, ¿para qué desciende Guaraní? Y sí, tiene razón. Pero de ahí a jugar estos torneos, yo le diría al dirigente de Deportivo Vicó, si es que está escuchando, si está... Con todo respeto, Totalmente, obvio. siempre. Acá no estamos por faltar de respeto a nadie. Pero hay que pensar en otra cosa, hay que pensar en un estadio, acorde a un torneo, a un torneo así, un regional, tener cabinas como estamos acá. La cabina de Guaraní, le falta una mano de pintura, pero está en una cabina. Hemos ido con los muchachos a cada lugar, y esto ya es reiterativo en las transmisiones, que te hacen pensar si realmente vale la pena jugar estos torneos, ¿no? Sporting, el propio Sporting, que tiene un montón de plata, que le entra un montón de guita, que tiene sus arreglos, que está bien, cada quien... Cuando hay un fuerte cruce ahí, entonces, entre el arquero Torales y, si no me equivoco, es Barrientos, quienes incursionaban en el área visitante. Está como loco Barrientos, Sí, ¿viste? Parece... ¿Le hace un gol? No sé, me imagino que así va a ingresar ahora a los entrenamientos de la selección Thiago Almada y Angelito Correa, te digo. Te decía entonces que pensaba en el propio Sporting, que es un ejemplo. Sporting, cuando vas a la cancha, relatás arriba de una madera. No me voy a quedar en los Misioneros, vamos a Alianza San Jorge de Corrientes. Sí. Nos llegó a la cancha de Ferroviario. Exacto. La tribuna de Ferroviario son perfiles en C, sí, puestos uno arriba de otro. Un peligro, pero gigantesco. El enchufe lo tenés a 3 kilómetros. Alianza en Oberá, Alianza... ¿cómo es no me acuerdo el nombre del conjunto obereño, que fue la primera fecha? Guaraní gana 6-0. Nos querían mandar a Olimpia San Antonio. Olimpia. Nos querían mandar a una tribuna, a un lugar de un club atrás de un arco para transmitir ahí. No, muchachos. Son cosas básicas de un torneo. A ver, lo quiero jugar, buenísimo. Tengo mi equipo, nos hemos clasificado o nos han invitado, lo quiero jugar. ¿Estoy en condiciones de hacerlo? Miro para atrás, miro a mi cancha. Vicó, ¿estabas en condiciones de meterte en un torneo así? Con la cancha Hogar y Selva, que no tiene pasto en la mitad y que se ocupa para un montón de cosas. Con periodistas que están en la tribuna. Se te caía un periodista, Vicó, ibas a tener un problemón. Pero en serio, mayúsculo, por donde lo mires. Pues nosotros vamos a laburar y por ahí tenés que ayornarte. El amigo Fer se ha subido a un poste para transmitir en alguna oportunidad un partido contra Curuzú Cuatiá o contra Victoria en Curuzú Cuatiá. Sí, recuerdo, en las Torres. Las Torres. En las Torres, bueno, porque bueno, no había cabina. No, obviamente que no. A mí también me ha tocado ir a ese lugar. Claro. Con Diego Bain, por ejemplo. Sí, que compartimos una transmisión. Y nosotros mismos tuvimos que armar nuestro propio andamio para poder relatar, transmitir y tener una visión un poquitito mejor. Bueno, cuestiones del torneo regional que evidentemente van a seguir pasando. Habrá 2 nuevos cambios
en Guaraní. Antonio Franco, ya se vienen entonces el 14 y el 15 del conjunto de Carlos Marzug. Hablamos de que con la número 14 va a ingresar De la Cruz y con el número 15 vuelve a Taliba Schweizer. El que sale es Darío Cardoso para que ingrese Schweizer en posición de 5, bien, porque estaba lesionado. Sí. Y con la número 14 De la Cruz, que va a ocupar el lugar de Ángel Piz, se cambia el doble 5 entonces de Guaraní. A Taliba por un lado y entra De la Cruz para acompañarlo en la mitad de la cancha. Experiencia y juventud entonces para afrontar este tramo final ya de partido aquí en Villa Sarita. Ahí está Lautaro De la Cruz, el ingresado en este segundo tiempo, con algún que otro pasado por las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe. El pase profundo que llega justamente para Barrientos, juega hacia atrás para Alan Almirón. Ahora sí vendrá el centro bajo, medido, y no pudo Cristian Barinaga. Otra vez el contacto con el balón que se va por arriba. Llegó nuevamente la franja. Conseguí tu terreno en un lugar soñado. Arcosdelparaná.com, siempre con Guaraní. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. Ahí va a salir entonces el conjunto visitante. 5-0 gana Guaraní aquí en Villa Sarita, cerrando esta fase de grupos, esta fase regular, la primera en este torneo regional federal amateur, cuando hay infracción sobre Núñez, provocada por Schweizer. Ahí está Núñez, que se recompone lentamente y será salida para la visita. Que a esta altura, yo te digo que si era partido de barrio y no, hasta acá nomás, listo, nos vamos, primer tiempo ya. ¿Lo cerraste? ¿Se puede hacer eso en el barrio o no? No, en el barrio Chacho, sí. ¿Hasta acá? En el barrio sí se puede hacer. Vamos a pasar con la familia, cenamos, llegamos antes que los chicos se duerman, jugamos un ratito. Damos una vuelta a la costa y continuamos. Y después seguimos. Ahí va González con Rodríguez, nuevamente González. El pase que buscaba justamente para el número 10. Ya la tiene Báez. Schweizer juega con Almirón por el sector derecho. Alan prácticamente jugando de 8 en esta etapa del partido. Ahí la tiene Portillo, el número 9, que tira una bicicleta y pierde ese balón con De la Cruz. El pase profundo ahora para Cristian Barinaga por el sector derecho. ¿Vendrá el centro hacia atrás o pasado? No, al centro del área. Y Lazaneo no pudo conectar con su botín zurdo naranja. Brillante fútbol que tiene y se acaba de salvar Guaraní. La tuvo Lazaneo. Estas oportunidades no hay que desaprovecharlas, Emiliano. Y no, las desaprovecha en serio. En la primera fecha contra Nacional erró la misma, pero el otro arco. Ahora abajo del arco. ¿Por qué no bajaste el pie, Lazaneo? Bueno, se pierde sus chances el 9 franqueado. Se guarda los goles para otra oportunidad, supongo. Bueno, hay que ver esa condición. La tiene Barinaga. Ahí va el número 10, el capitán. Abre por el sector derecho, buscando la trepada de Barrientos. Ahí va el número 2. El pase hacia abajo para De la Cruz. Intentaba de primera, la roba Barinaga. Hace el recorte hacia afuera. Va a definir de zurda. Y Torales le ahoga lo que iba a ser un golazo de Cristian Barinaga, que nació en la media luna del área mayor que tiene este estadio. Hizo el recorte, buscó su pierna zurda y no pudo definir porque estaba atento el arquero. Aquí está el Luquete, le hizo un gol muy parecido. O sea, este no fue gol, ¿no? Pero al revés, el redondeo que hace, clásico de las mejores épocas de Barinaga, ¿no? De buscar hasta que el arquero se canse de tirarse y él siga enganchando. Lo hizo por el otro lado, me acuerdo, después creo que se la picó a Cristian Luquete y B Nacional, otras épocas de la franja. Ahora, ¿2-2 acá fue? No pudo, no, creo que ganó Guaraní, me parece, la verdad, me preguntan mucho. Sí. Una memoria a corto plazo, pero me acuerdo del gol de Barinaga que buscó. Fue el día que le tiraron el baldazo de algo a Luquete y se quedó 2-2, así que fue líquido contra Atlético Tucumán. Yo creo que fue 2-2. Bien. Estuvo en esta cancha estuvo ¿quién más? Pulga Rodríguez. El Pulga estuvo el Pulga, creo. Bueno, ahí viene Barinaga. No aguantaba porque viene Barinaga, no podía porque estaba atento justamente Fischer para cortar esa intervención y hay lateral para la franja. Estuvo Alario. También, con Colón. Sí. Estuvo Juan Román Riquelme aquí, ¿Pavón? Muchachos. Pavón con Talleres vino. El mundialista. El mundialista Pavón estuvo. El mundialista, también, sí, con Talleres de Córdoba. No, muchísimo. Lobo Ledesma con Argentina, no, acá. La verdad es que hemos sido privilegiados en esta última parte de la historia. Lamentablemente, bueno, son épocas que han quedado bastante atrás en la memoria de un Guaraní que, bueno, por malas decisiones y demás. Una vez un dirigente me dijo, tendríamos que haber limpiado a todos después de ascender.
Pero bueno, Mirá, no lo hicieron. Un recambio profundo, decís. Sí. Ahí la tiene Barrientos por el sector derecho. La pinchaba para quién. Lazaneo lo mira de reojo. Y la pelota que ya la tiene Torales. El envío largo. Buscándolo a Juan Carlos Rodríguez. Ganaba Villalba. La pelota que ya la tiene Roa. Va a jugar hacia atrás con su arquero. Con Flores. Ahí la tiene Eduardo. Nuevamente con el número 3. Va Roa. Autor de un auténtico golazo. No sé si el más bonito junto con el de Barinaga. El de zurda, el del primer tiempo. No sé. Sí. Podemos mirarlo y analizarlo. El de Roa me gustó más. Sí, la bomba de zurda. Ahí va Roa entonces. Con el balón. Cambiando de perspectiva para Enrique Villalba. Ahí va saliendo Quique. Lo tiene Barinaga. Nuevamente con Villalba. El pase profundo ahora para Alan Almirón, que hace el recorte hacia adentro. Intentaba conectarse, jugar esa pared con Barrientos. No podía. Estaba atento González. Ahí va saliendo Cerrudo. La tiene Núñez. Va a cambiar de frente. Pero estaba atento Báez. Che, ¿no van a poner a Sánchez? Quiero saber eso. Si lo van a poner al 13 de Deportivo Bicop, que está sentado en el banco de suplentes esperando su oportunidad, pero ni siquiera calienta. Bueno, Ziegler evidentemente no lo va a utilizar en esta noche aquí en Villasarita. La cantidad de niños que hay también acá está bueno. Ataliba Schweitzer fue la figura de la segunda fecha de Guaraní. Sí. Había sido un jugador muy importante en esa mitad de cancha. Salió de ese partido con una molestia y hoy vuelve a presentarse después de ausentarse frente a Nacional en Puerto Pirey. Sánchez ni calienta, te digo, ¿eh? No, está sentadito. Está sentado, tranquilo, mirando. Un espectador de lujo a esta altura de la noche. Va saliendo Núñez para la visita. El pase muy largo para Torres. A ver lo que captura ese balón. Va a jugar hacia atrás para Eduardo Flores. Ahí va saliendo el arquero de la franja. Jugando por el sector derecho con Villalba. Schweitzer que se acercaba, pero va esa pelota para Alan Almirón. Ahí va el gato. El enganche. Juega con Barinaga en el centro del campo de juego. Piensa el 10, mira, observa. La mejor opción que tendrá para ensayar y para empezar a edificar, y lo encuentra De la Cruz. Vení, le dice De la Cruz. Vení, le dice a Barrientos, y ahora se va. Ahí está el contacto entre ambos. Llegaba justo para cerrar Portillo. Hay lateral para la franja en ofensiva por el sector derecho. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos 3764279313. Lo que tenga aire lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado 4456-438. Almirón, De la Cruz. Nuevamente Almirón. Ahí va el gato. Se conecta con Lazaneo. Apunta, dispara, no. Abre por el sector derecho buscándolo a Barrientos. El centro bajo. Lazaneo. Cerca estuvo el ingresado en el complemento. Llegó otra vez Guaraní Antonio Franco. Tus noches son únicas en Dumbo, el nuevo espacio de Brooklyn. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos 3764279313. Ahí va De la Cruz jugando con Barinaga ante el asedio de Gauto. Nuevamente la pelota para... Ahí va De la Cruz, intentaba filtrarse entre ambos. Barinaga, penal. Penalazo. Ah, bueno, ¿lo cobró? Qué locura. Bueno, está bien, no lo quiso cobrar. Evidentemente no lo quiso cobrar. No. Sí, está bien, entiendo. Fue penalazo. La camiseta se tiró 1,5 metros, míralo. Es imposible no verla. Es imposible no verla. Era penal claro para Guaraní cuando Cristian Barinaga estaba predispuesto a convertir el sexto gol de Guaraní. Qué locura lo que no cobró el árbitro, ¿eh? Yo no te puedo creer. ¿Sabes que estas imágenes se miran después? Y después le preguntan a los árbitros, che, ¿por qué no cobraste el penal? Y no sé qué dirán. Me tapó un defensor, me taparon justo ahí los jugadores la visual y no la pude cobrar. El centro, el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco otra vez. Hat-trick para Cristian Barinaga, ahora de cabeza. Después del centro, si no me equivoco, de Alan Almirón. Solo por el segundo palo estaba el capitán. Mandó a guardar esa pelota. Y ahora sí, la franja. 6-0 ante Deportivo Bicop. Centro de Alan, gol de Barinaga, los roles invertidos en esta noche aquí en Villasarita. Las asistencias llegan del gato del 9 hacia el 10 que no falla. No me cobraste el penal, le reclamó en la mitad de la cancha
hizo el 6º gol, el tercero en su cuenta personal, el sexto, perdón, en lo que va del torneo para Cristian Barinaga, que se lleva otra pelota, es una forma de decir, ¿no? Claro. A la casa para esta rica historia que tiene con la franja. El goleador, el ídolo de los últimos tiempos, Cristian Barinaga, que sigue pagando la confianza del hincha franjeado, que es ciega esa confianza. Aguantame porque la tiene Báez, ahí estaba ante Torales, no podía, la saneo mamá. Ahí estaba el arquero de Deportivo Vicó para quedarse con ese intento del atacante de Guaraní. Va saliendo ahora el conjunto visitante. La tenía Torres. El cambio de frente buscándolo a Rodríguez. Había posición prohibida, posición adelantada. Cuando me parece se viene una nueva variante en el conjunto local. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley. Barrufaldi, Casi Uruguay. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Gastón Caruso con el número 17 hará su presentación en este torneo regional federal amateur. Es el último cambio ya que va a realizar Guaraní. A ver, sí, me parece que sí. Entró Schweizer, entró De la Cruz, ya entró también Lazaneo. Quique Villalba, entró Lazaneo. Y ahí tenés el quinto ahora. Y acá está el quinto cambio. Veremos quién sale por Gastón Caruso, que hará su presentación, como te decía, en el torneo regional. Mal pase de Taliba Schweizer ahora. Ahí está, va saliendo entonces Torres por el sector derecho, hacia atrás, jugando con Gauto. Ahí va el número 6. Mira y le hace el gesto con la mano, acércate un poquito más a Rodríguez que no puede más. Extenuado el número 10 y capitán de Deportivo Vicó, pero que de todas maneras gana una infracción. Una pelota detenida para intentar, ¿por qué no? Poder descontar el gol del honor, el gol de la bronca, ¿por qué no? Me parece que no. El que sale después de 3 goles y se va a ganar seguramente los aplausos de la gente que se acercó hasta el Clemente Argentino Fernández de Oliveira es Cristian Barinaga. En su lugar, el que ingresa es Gastón Caruso, minuto 35, de este segundo tiempo, el último cambio en la franja. Caruso por Barinaga. ¿Cuándo vendrá entonces el centro de Ríos? Era Núñez, pasado al segundo palo, mía, dice, arriba, atenazando la pelota, Eduardo Flores, y va saliendo rápidamente con Alan Almirón, que si no me equivoco se quedó con la cinta de capitán. Ahí va el gato, profundiza para la aparición, ahora sí, de Caruso, va a llegar el gol de Caruso. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco lo hizo Caruso. La primera pelota que tocó la mandó a guardar. Aprovecha la oportunidad, entonces en este caso el atacante. 7-0 gana Guaraní a Deportivo Vicó. Aquí empieza Sarita. Bueno, inteligente Guaraní, porque tenía la bandera casi levantada el asistente. Pero no, la dejó pasar Barinaga, Barinaga no está más, la dejó pasar Almirón para que Caruso pueda convertir en la primera que tocó su tanto. ¿Sabes que en una noche de 7-0 muy difícil encontrar vencidos en el equipo que hizo 7 goles? Yo le voy a dar este tiempo, 8 minutos que quedan de partido, a Lazaneo para que se gane la consideración del técnico en el partido que se vendrá. No puede ser, Caruso hizo un gol en la primera que tocó, Lazaneo roba bajo el arco. No es por caerle a él ni porque te cae al minuto, digamos, Caruso en el campo de juego. Caruso no. Pero bueno, tendrá su chance seguramente el 9 que trajo Guaraní para que haga los goles. Ahí la tiene Quique Villalba por el sector derecho, con Caruso, movedizo, ingresó el número 17. Ahí va el gato Almirón, nuevamente con Caruso, con Barrientos, ahora se juntan los tres por el sector derecho. Almirón buscaba e intentaba con Caruso, la pelota que le va a quedar al 17, no, cortaba perfectamente Fischer, pero ese balón ya la tiene Barrientos, otra vez la presión alta del conjunto franjeado, abre por el sector derecho para Almirón, saca al centro, se caía el gato, extenuado también, me parece que hasta un tanto acalambrado, ya sobre el final de este partido, ha tenido un desgaste importante, el número 9, el atacante, que convirtió, también asistió, y termina siendo el capitán en esta noche de viernes en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Buscaba Lazaneo, no podía con Gauto. La cubre el número 6. Juega con Núñez ante la presión de la Cruz. Va saliendo con Torres. No podía el número 4. Hay lateral ahora para la franja. Perdón, para Vicó. En la salida.
Lentamente lo va a hacer Gauto. Ahí va el número 6. El saque de manos. Largo. Buscándolo a Rodríguez. Ahí va el número 10. Ante la presión de Abelo. La pelota que le queda ahora a González. Se tiraba abajo. Luchaba y ganaba. En este caso Villalba. Ya la tenía Barrientos. Esquivaba el guadañazo, te digo, de Portillo. Y va creciendo por el sector derecho. Ahí va Barrientos. Saca al centro. Rebota esa pelota en Ríos. Y hay lateral para la franja. Qué punto alto Barrientos por derecha. Qué punto alto Barrientos por derecha. Haciendo de las suyas. Cumpliendo con el reemplazo que parecía no tener Darrito Pérez, de repente sí, lo tiene. Y se llama Matías Barrientos, que puede jugar de lateral por derecha, que es un central también, que cumple donde juega. Qué punto alto Matías Barrientos, el lateral que encontró Guaraní en este segundo tiempo. A ver, se sabía que jugaba ahí, pero la verdad lo hizo con muy buenas prestaciones este central devenido en lateral, por lo menos en la noche de hoy. La verdad que sí, con mucha autoridad, con mucha firmeza, por sobre todas las cosas, en cada una de las incursiones y sobre todas las cosas en el tramo final del campo de juego del lado visitante. Y ahí está, ahora te digo que Matías Torales, con alguna que otra molestia, el arquero de Deportivo Bicop, recibiendo la asistencia. Ahí está. Terminaron, le dice. Terminaron. Claro, falta todavía 5 minutos. Aprovechemos para vender, Mati, ¿te parece? Abasto y Carnicería El Corral, siempre cerca. ¿Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba? Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Cataratas del Iguazú. Una maravilla que te está esperando. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Recuperan la vertical los muchachos de Vico, Renzo. Sí, hay que terminar el partido. Falta muy poquito. Los últimos 5. ¿Habrá descuento? Me imagino que no. No, ¿para qué? Ya no. Ahí va saliendo Roa por el centro del campo de juego. Va a cambiar de frente. Ya la tiene y la dejaba pasar Almirón. Con Villalba. Barrientos. Se le terminó la cancha. Hay lateral para el conjunto del Doradense, para Bicop. También ya extenuados los muchachos. Un desgaste importante. No es fácil jugar con 11. Sí. En cancha de Guaraní. Con el vértigo que le impone por sobre todas las cosas el conjunto franjeado. Son muchachos también que tengamos en cuenta. Por ahí trabajaron a la mañana. Tuvieron una jornada larga hasta llegar a jugar al fútbol. Nosotros estamos cansados y estamos relatando. Pero imagínate trabajar y después venir, correr 90 minutos. Traerte 12 jugadores. De los cuales 11 apenas vieron acción porque Sánchez evidentemente no va a entrar, está sentado en el banco de suplentes. Por ahí con algún inconveniente físico. Sí, y sí, solamente sí. para hacerle la segunda, ¿no? Al equipo. Así que bueno, se tendrá que entender desde otro lado el sacrificio de Deportivo Bicop, que vino, que puso el pecho a esta última fecha, que resignó también porque quizás si jugaba el domingo venía con más jugadores. El tema es que el domingo quién mira un torneo regional, ¿no? Si el domingo está el Mundial. Comienza el Mundial, claramente. Ahí va Torres. La juega para la aparición de Rodríguez. Ahí va el número 10. Ante la marca de Abelo. Aguanta de espalda. Juega con González. Va a rematar. Arriba, alta, ancha. Imposible. Imposible así. Pero de todas maneras, si no es el primer avance en el segundo tiempo, pega en el palo. Primero. Totalmente primero. Estamos ya cerca del final del partido. A 42 minutos del segundo tiempo ha llegado el primer remate. No te puedo decir que fue el arco porque fue el córner, pero bueno, primer remate, quedamos ahí. Ahí van, 87 minutos de partido. Ahí va Senado Schweizer. Juega con Villalba. Ahí va Quique. El envío largo. El bochazo buscándolo a Lazaneo. Ahí va Lazaneo ante la marca de Cerrudo. Aguantando de espaldas. Intentando buscar compañía. No la encuentra. Hay infracción. Siga, dice el juez. La tiene Almirón. Juega por el sector derecho con Barrientos. Ahí va Lazaneo. Se tiraba y se arrojaba al piso Duarte, se quedaba con ese balón, hay lateral para la franja, en el tramo final, gana 7-0 aquí ante Deportivo Bicop. Vestí a tu equipo en Pisani. Fútbol, hockey, rugby, vóley, Barrufaldi, casi Uruguay. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. En ese guadañazo de Duarte, finalmente hubo infracción. Pelota detenida, lo va a hacer Almirón, el centro bajo, despeja González.
La pelota que le va a quedar ahora a Rodríguez. Ahí va el número 10. Lo va a poner a correr. ¿A quién? Era el que picaba solo, era Portillo. No lo vio, no pudo, no tuvo el recorrido necesario ese botín zurdo para sacar la contra rápida quizás. Va Báez para ahora, para la franja. Intentaba ensayar el taco. No podía llegar la Saneo. Hay infracción sobre Torres. Y la patadita también que... Pero bueno, ya está. Sí, está bien. Se hacen sentir los muchachos en esta noche. Ya termina el partido, A no calentarse. Hace rato que Vicop empezó a pegar. No hace falta, Ahí va González, la tiene Rodríguez, hace el rodeo el número 10, la pisa ante la marca de Abelo. Ahí va el capitán, recibe la infracción. Cuesta sacarle la pelota al 10, Juega bien, juega lindo, te sí, digo, sí. Mirá, ahí va González, la baja de pecho, me parecía que era con la mano, no, siga, dice, y va saliendo Abelo. Ahora con Almirón, ¿va a hacer la contra? La veremos. No, abre por el sector derecho buscándolo a Caruso, hacia atrás con Barrientos. Ahí va saliendo el número 2. El envío largo para la aparición de la Cruz, que eluda a un rival, se va a meter en el área y va a definir. No, se la deja a la Saneo. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco llegó el octavo. Y ahora sí la Saneo con el arco a su merced. Después de que De la Cruz se la sirva para que la empuje al fondo de la red. Llegó la Saneo y llegó el octavo. Toda De la Cruz, Te dije hace un rato, le doy 8 minutos a la Saneo para que se gane el puesto. Terminó el partido, Renzo. Te escuchó. Y de esta manera hay que decir que Leonardo Yunque le baja la persiana a esta etapa, a esta fase de grupos del torneo regional federal amateur, aquí en Villa Sarita, en donde Guaraní se ha despachado con una tremenda goleada. 8-0 ante Deportivo Vicop. Tremenda goleada, tremendo ímpetu. ¿Con qué energía va a llegar ahora a la etapa de playoff el equipo de Carlos Marzú? Triplete de Cristian Barinaga. Ganó la franja 8-0 ante el equipo del Dorado. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. 8-0, un resultado que, bueno, en la previa le decía a Renzo, ¿cómo está esa garganta, Renzo? Le preguntaba y evidentemente estuvo bien porque se bancó 8 gritos de un conjunto franqueado que hizo lo que tenía que hacer. Ganar, gustar, golear. Golear, gustar y golear, ahí está bien, ya las persianas están bajando. Un equipo que ha probado varias cosas, que se ha resignado en su arco a probar Marzú con Edu Flores. No fue el partido para probar, así que bueno, veremos qué conclusiones saca Marzú, pero aprobado por donde se lo mire Guaraní. Hasta la Saneo le aprobó porque terminó cumpliendo lo que le pedíamos a poco del cierre. Entró Quique, cumplió también, entró, Morales por derecha, la verdad que fue, Barrientos por derecha fue de lo mejor que tuvo la franja en este segundo tiempo, un jugador que arremetió siempre, y ni hablar del 10 capitán goleador referente que tiene Guaraní, ¿no? Barinaga, que hace lo que quiere cuando tiene una pelota en el área rival o en el campo rival. Golazo le roba para ponerle un broche también a esta noche, que te diría soñada, pero también tiene que ver con el contexto, ¿no? Un equipo que viene eliminado con 12 jugadores y un equipo clasificado que usó este partido de 8-0 simplemente para probar algunas cuestiones de engranajes. El análisis, la visión, la claridad de Emiliano Andreoli para graficar lo que fue entonces esta tremenda goleada de Guaraní. Antonio Franco, había que afrontar el compromiso. Vinieron los muchachos de Vicop, pusieron el pecho, pusieron la cara, pero lamentablemente, Guaraní demostró todo su potencial, para qué está también. Y de esa manera ha redondeado una gran goleada, 8-0, y ahora sí, a mirar el presente, ¿no? A mirar el presente, a analizar también lo que se vendrá, a darle los días de descanso al Consejo Federal para que arme las llaves lo más correcto posible en lo que se vendrá. Nosotros llegamos al final de la transmisión de Alto Vuelo vía streaming, ya un clásico para los partidos de Guaraní, verlos en la plataforma de YouTube, en el canal de Alto Vuelo. La voz de Renzo Silvero, espero les haya gustado porque a partir de ahora la van a escuchar. Será el relator de los partidos que quedan de Guaraní para De Alto Vuelo. Es el trato que hemos hecho, es el convenio para que Renzo se haga cargo entonces junto al equipo de Alto Vuelo, a Gastón Machado que va a volver, a Lolo Fuentes, a Mate, a Fer,
a todos los muchachos del streaming también de Alto Vuelo, de acá a lo que queda de este 2022. Nos toca, Renzo querido, el trabajo, supongo yo, más lindo de viajar hasta las tierras del Mundial, a vivir lo que será ese sueño seguramente. Julio ya hablábamos con él hoy en De Alto Vuelo. Vamos a compartir una cobertura de alto vuelo en serio, ¿no? Con el Mundial Qatar 2022. Que te vaya bien, Renzo querido, que sea con victorias franqueadas. Y a vos también, Emiliano, por supuesto. Nos vamos a estar encontrando en el regreso. Vamos a estar llevando adelante, como lo has mencionado, todos los partidos, todo lo que suceda con Guaraní Antonio Franco en este periplo por el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. El placer es mío, Renzo. Hasta la próxima, entonces. Lo que queda de Guaraní en este 2022 será con relatos del amigo Renzo Silvero, que se suma al equipo de Alto Vuelo. Con esta voz se van a encontrar los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en la 104.5 del dial. LT4 de 2021. Ahí estará De Alto Vuelo en su versión Mundial 2022. Acá hemos llegado hasta el final. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional.